El bosque demoníaco se alza imponente, su atmósfera pesada llena de peligro inminente. Flick, con el rostro cubierto de sudor y los ojos llenos de miedo, sostiene con fuerza la cuerda mientras las criaturas aladas lo rodean con movimientos amenazantes, sus chillidos agudos rompiendo el silencio. ¡Wah! Grita desesperado, intentando mantener el control. Las criaturas, con ojos brillantes y alas afiladas como cuchillas, parecen disfrutar de su pánico, mientras Flick busca frenéticamente una salida antes de que lo alcancen. La luz brillante desaparece, dejando al descubierto una imponente figura que se mueve entre los árboles. La Grand Fortress Turtle avanza lentamente, pero su presencia es abrumadora. Gawain observa con seriedad mientras señala hacia la criatura. Era una Grand Fortress Turtle, exclama, manteniendo el control de su montura. Flick, sorprendido, levanta la mirada hacia la bestia que domina el terreno. ¿Qué fue esa luz justo ahora?, pregunta, su tono cargado de tensión. Es como un saludo de bienvenida del bosque demoníaco, responde Gawain, sin apartar la vista de la criatura. Si te golpea, hará un agujero en las alas. En el peor de los casos, caes directo a tu muerte. Eso es una tortuga de caparazón blando, grita Flick, aún incrédulo, mientras el peso de la advertencia de Gawain se asienta en su mente. Flick observa la imponente tortuga mientras analiza cuidadosamente sus palabras, recordando sus encuentros anteriores con estas criaturas cerca de la capital. Son monstruos lentos que no representan gran cosa, comenta con cierta confianza, pero su expresión cambia rápidamente. Aunque son increíblemente débiles contra ataques desde el suelo. Sin embargo, su mirada se endurece al recordar su verdadera amenaza. Pero son los peores enemigos para quienes vuelan en el aire, añade, con un tono más serio, mientras la imagen de un ala perforada pasa por su mente. Gawain, escuchando atentamente, asiente con una sonrisa amarga. Lo sé bien, he sido derribado numerosas veces, murmura, con un destello de experiencia en sus ojos, reflejando las cicatrices de combates pasados. Ambos se preparan, sabiendo que enfrentar a la Grand Fortress Turtle no será tarea sencilla. Flick se aferra con fuerza mientras la criatura alada desciende rápidamente hacia las copas de los árboles. Eso es suficiente charla ociosa, grita Gawain desde el frente, con una mezcla de mando y entusiasmo. Estamos descendiendo justo por encima de los árboles. El joven apenas puede responder con un tembloroso, ese sí, mientras la velocidad y el viento lo sacuden. La tensión en el aire aumenta mientras el vuelo se torna más errático, pero Gawain suelta una carcajada. Parece que este es el lugar donde se reúnen las tortugas, exclama, como si disfrutara del caos. Flick, incrédulo y con los nervios de punta, responde con desesperación. ¿Es este realmente el momento para reírse? Raya. Su voz se mezcla con el viento, mientras su corazón late con fuerza ante la inminente amenaza. El aire se llena de tensión cuando proyectiles veloces comienzan a surcar los cielos, pasando peligrosamente cerca de ellos. Gawain, con su característica despreocupación, suelta una carcajada mientras exclama. ¡Qué cálida y alegre bienvenida!, dice con una sonrisa confiada. Deben estar hambrientos. Mientras tanto, Flick, aferrándose con todas sus fuerzas a las riendas, mira incrédulo la escena que se desarrolla frente a él. Los proyectiles siguen cayendo con precisión mortal, obligándolos a maniobrar en zigzag. «Estás bromeando», grita Flick, con la voz temblorosa por el pánico. También tengo que esquivar de esa manera. El rugido del viento y el peligro inminente hacen que cada movimiento sea crítico. La concentración de Flick se mezcla con el temor, mientras intenta seguir el ritmo de Gawain, quien parece disfrutar el caos como si fuera un simple juego. Flick lucha por mantener el control mientras las ráfagas de proyectiles pasan peligrosamente cerca. Su agarre sobre las riendas tiembla, y el rugido del viento apenas cubre su exclamación desesperada. No hay otra manera, piensa con el corazón latiendo con fuerza. Una de las flechas pasa tan cerca que roza su mejilla, dejando un corte superficial, y un quejido de dolor escapa de sus labios. Maldición, no puedo esquivarlas todas, grita, su mente buscando rápidamente una solución. Con determinación, cierra los ojos un instante y murmura. Conviértete en un abrigo blanco y envuelve mi cuerpo. Invoca, mientras una tenue luz comienza a emanar de su piel. La magia fluye a través de él como un escudo protector, reforzando su resolución frente al peligro inminente. Flick siente la presión aumentar mientras las criaturas lo rodean, sus movimientos cada vez más frenéticos. Sin otra opción, grita con todas sus fuerzas, buscando mantenerse firme. Barrera mágica, exclama, invocando su magia con un brillo intenso que irradia a su alrededor. La energía mágica forma un escudo resplandeciente que desvía el ataque inminente, protegiéndolo en el último segundo. El sudor corre por su frente mientras, con los dientes apretados, grita con determinación. Resiste, no te detengas ahora. Sus palabras son un eco de su fuerza de voluntad, luchando contra el caos que lo rodea. Noelia se sienta a la mesa, con el rostro visiblemente cansado. Sus ojos, rodeados de profundas ojeras, apenas ocultan el agotamiento que la consume.
Lentamente, toma un bocado de su desayuno, sin mostrar el habitual entusiasmo en sus movimientos. Noelia, exclama Flick al entrar en la habitación, alarmado al verla en ese estado. ¿Qué te pasó? Pareces terriblemente cansada. Gawain, con una expresión igualmente preocupada, agrega con un tono inquisitivo. ¿Y esas bolsas bajo tus ojos? Noelia, intentando disimular su estado, responde con una sonrisa débil mientras su mirada evita a Flick. Estoy bien, solo estuve escribiendo una carta para la instalación de investigación mágica anoche. Me quedé despierta hasta tarde, eso es todo. Pero sus manos temblorosas y su tono vacilante revelan más de lo que quisiera. Su mirada, al cruzarse con la de Flick, se llena de nerviosismo mientras murmura en voz baja. Flick-sama. La tensión en la sala es palpable, pero Flick observa con preocupación genuina, entendiendo que hay algo más tras ese agotamiento. Flick observa con preocupación cómo Noelia intenta ocultar su rostro con las manos, temblando ligeramente. Con un gesto gentil, coloca su mano sobre su cabeza, intentando transmitir calma. Noelia, sé que la magia te apasiona, pero deberías dormir adecuadamente, dice Flick, con un tono suave pero firme. Su preocupación es evidente mientras observa su estado. Noelia, incapaz de contener sus emociones, murmura, incluso si la investigación mágica es un encargo del reino, no debería haberme excedido tanto. Los pensamientos de Flick se tornan introspectivos mientras la observa temblar. Fui demasiado duro con ella, se pregunta, sintiéndose algo culpable al verla tan vulnerable. Sin embargo, sus palabras intentan alcanzar su corazón. No deberías exigirte tanto, agrega, intentando aliviar el peso que claramente ella lleva consigo. Pero Noelia, todavía agitada, esconde su rostro entre las manos, dejando salir un pequeño sollozo. La habitación se llena de una tensión silenciosa mientras Flick reflexiona sobre cómo apoyarla mejor. Flick respira aliviado al ver que Noelia comienza a recuperar un poco de su energía habitual. Con un tono ligeramente torpe, dice, ese sí, ve a tomar un descanso. Noelia, agradecida pero aún algo fatigada, responde con una pequeña sonrisa. Gracias por preocuparte por mí. Prometo tener más cuidado a partir de ahora. Además, el desayuno ya está listo, así que aprovecharé tu sugerencia para descansar un poco. Gawain, siempre enérgico, asiente vigorosamente mientras su voz retumba en la habitación. Ya veo, entonces, déjame llevarte hasta tu habitación, exclama, levantando un brazo como si estuviera listo para actuar en cualquier momento. Pero antes de que pueda moverse, Noelia levanta una mano de manera calmada, con una expresión amable pero firme. No, gracias, dice mientras sonríe, cerrando suavemente la puerta detrás de ella. El silencio que queda en la habitación provoca una pequeña risa nerviosa de Flick, quien no puede evitar preguntarse cómo alguien tan fuerte como Gawain es tan fácilmente detenido por la tranquila determinación de Noelia. Mientras Gawain mordisqueaba un trozo de pan con una expresión pensativa, levantó la mirada hacia Flick, quien estaba concentrado en su desayuno. Oye, Flick, ¿no crees que Noelia está siendo demasiado fría conmigo últimamente? Preguntó con un tono de voz entre serio y herido, como si realmente no entendiera la actitud de la joven. Flick dejó su tenedor sobre el plato por un momento y respondió mientras reflexionaba. Bueno, es una mujer adulta ahora. Tal vez se sienta avergonzada si la tratamos como a una niña, dijo con un tono comprensivo, mirando de reojo hacia la puerta por donde Noelia había salido antes. Gawain suspiró profundamente, dejando el pan a un lado, y murmuró para sí mismo. No era así antes, comentó, como si recordara con nostalgia los días en que Noelia solía mostrarle un poco más de calidez. El silencio que siguió quedó interrumpido solo por el sonido de los utensilios sobre los platos, mientras ambos hombres seguían inmersos en sus pensamientos. Flick observó a Gawain en silencio mientras éste mordía otro trozo de pan, su semblante calmado pero con una sombra de melancolía en los ojos. ¿Es eso así?, comentó Gawain finalmente, mientras masticaba lentamente. Entonces, no hay remedio, añadió, aunque su tono sugería resignación más que aceptación. Flick no pudo evitar reflexionar para sí mismo. ¿Estará Gawain-sama sintiéndose solo ahora que Noelia ha crecido y se comporta de forma más distante? Gawain, interrumpiendo el silencio, señaló con un gesto hacia el plato frente a Flick. Come rápido. Hoy iremos al bosque demoníaco. Necesitas acostumbrarte a usar magia de mejora física. También reuniremos materiales para tu espada, dijo con un tono firme, dejando claro que no había espacio para objeciones. La determinación en sus palabras hizo que Flick asentara, comprendiendo que, aunque Gawain buscara distracciones en misiones y entrenamiento, había un trasfondo emocional que intentaba ocultar. Flick observaba a Gawain con cierta incertidumbre, aún cuestionándose su propia preparación. Gawain-sama, todavía soy un aventurero de rango bronce. ¿Es realmente correcto que entre al bosque demoníaco por mi cuenta?, preguntó Flick, su tono cargado de preocupación. Gawain lo miró con una mezcla de exasperación y confianza. ¿Quién va a cuestionar a alguien que puede usar magia de mejora física en su primer intento?, replicó, con un toque de burla mientras se levantaba de la mesa con determinación. Deja de preocuparte y prepárate.
De verdad, murmuró Flick para sí mismo, sorprendido por la confianza que Gawain depositaba en él. Mientras recogían sus cosas, Flick no pudo evitar preguntar: por cierto, iremos caminando al bosque demoníaco. Su voz denotaba tanto curiosidad como un poco de alivio por cambiar el tema. Gawain, con una sonrisa confiada y señalando hacia afuera, respondió mientras una criatura robusta se asomaba por la puerta. Por supuesto que no, contestó, dejándolo claro con un gesto firme y decidido. Ese sí, respondió Flick, tratando de igualar la energía de su mentor. La emoción mezclada con los nervios comenzaba a llenar el ambiente. Mientras Flick seguía a Gawain hacia el área donde reposaba el dragón alado, el veterano suspiró, mostrando una ligera melancolía. Me estoy haciendo viejo, dijo Gawain, su tono cargado de resignación. Creo que debería tomar las cosas con más calma. Flick observó a su mentor con curiosidad, recordando las veces que lo había visto en acción. Me viste hacer un recorrido hasta Yuguja-Note con el dragón alado antes, ¿verdad? Preguntó Gawain, mientras señalaba al imponente reptil alado que descansaba frente a ellos. Sí, lo hice, respondió Flick, asintiendo con firmeza, aunque un poco inseguro de lo que venía después. Sin previo aviso, Gawain giró hacia él, su expresión se tornó seria y decidida. Te enseñaré cómo atrapar uno ahora. Quiero que lo intentes de la misma manera, dijo, tomando al dragón con firmeza mientras le daba una palmada. ¿Qué? Exclamó Flick, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y pánico. Sus pensamientos se arremolinaban mientras intentaba imaginarse lidiando con una criatura de tal magnitud. Mientras Flick observaba con atención las instrucciones de Gawain, su mentor comenzó a explicar con precisión cómo capturar un dragón alado. Primero, lanza una piedra del tamaño de un puño para atraer la atención del dragón, dijo Gawain mientras imitaba el movimiento, sus gestos firmes pero metódicos. Cuando se enoje y se abalance sobre ti, lanza rápidamente una cuerda de paja alrededor de su boca. La tensión en el aire era palpable. Flick se imaginó a sí mismo en ese momento, enfrentando la fiereza de la criatura. Luego, monta en su lomo y mantente ahí hasta que se calme, continuó Gawain, con una sonrisa de confianza. Cuando finalmente se rinda y deje escapar un grito agudo, la captura estará completa. Finalmente, Gawain señaló al dragón alado que ahora parecía más tranquilo bajo el control de Flick, quien, con una mezcla de orgullo y alivio, levantó el brazo en señal de victoria. Flick ha capturado un dragón alado, anunció Gawain, dejando escapar una carcajada mientras palmeaba el hombro de su aprendiz. Flick observaba la pizarra donde Gawain trazaba rápidamente las flechas y diagramas con una seguridad impresionante. El dibujo, aunque rudimentario, pretendía ilustrar el proceso de captura del dragón alado. «Ves, fácil, ¿verdad?», dijo Gawain con una sonrisa confiada, señalando su obra maestra. Flick, sin embargo, no podía evitar el sudor frío que le recorría la frente. Miró los garabatos tratando de encontrar algo de claridad, pero lo único que surgió en su mente fue una pregunta urgente. ¿Qué parte de todo esto es fácil? Pero no aterrices en medio de un pueblo, de acuerdo, añadió Gawain con un tono serio, rompiendo por un momento su sonrisa. Podrían dispararte flechas pensando que eres un monstruo, así que por eso había flechas en el lomo del dragón alado. Murmuró Flick, su rostro mostrando una mezcla de confusión y resignación. Toma esta cuerda de paja y simplemente inténtalo. Así podrás moverte con facilidad en lugar de caminar, continuó Gawain, extendiéndole la cuerda como si se tratara de una solución universal. Flick agarró la cuerda, mirando al dragón alado a lo lejos. Respiró hondo, sabiendo que estaba a punto de embarcarse en algo que claramente no parecía fácil. Flick observaba con atención sus manos, en las que la energía mágica comenzaba a fluir suavemente. A pesar de haber aprendido el arte de la mejora física, la duda se instalaba en su mente. Sus ojos se alzaron hacia el dragón alado que planeaba majestuosamente en el cielo, recordando la facilidad con la que Gawain-sama dominaba estas bestias. Moverse sobre un dragón alado es ciertamente mucho más rápido que caminar, murmuró Flick para sí mismo, sus pensamientos llenos de cuestionamientos. Es excelente para reducir el tiempo de viaje. Sin embargo, la pregunta lo asaltó como un golpe directo al pecho. ¿Sería capaz de hacer lo mismo que Gawain-sama? La incertidumbre lo invadió, pero antes de dejarse consumir, apretó los puños con determinación, intentando disipar la inseguridad. Si tienes tiempo para quedarte pensando. La voz grave de Gawain rompió el silencio, mientras lo observaba con un ceño ligeramente fruncido. Úsalo para moverte, adelante. Flick asintió, enderezando la postura. Aunque las dudas aún residían en su corazón, decidió confiar en las enseñanzas de Gawain y en su propia habilidad para enfrentar este nuevo desafío. Flick se aferró con todas sus fuerzas al dragón alado que había conseguido montar, sintiendo el aire cortante rozar su rostro mientras ascendía rápidamente al cielo. El tamaño del dragón superaba por mucho sus expectativas, haciéndolo gritar en un intento por procesar la magnitud de su desafío. «Tan grande», exclamó Flick, con los ojos bien abiertos mientras la criatura alada se elevaba aún más alto. Desde tierra firme, Gawain-sama observaba con una sonrisa amplia y orgullosa, aunque una vena marcada en su frente delataba su frustración contenida. «Nada mal, Flick», gritó con su potente voz.
para atreverte con uno tan grande, incluso uno que yo he descartado. Tienes agallas. El joven, aún luchando por mantener el control, miró brevemente hacia abajo, su rostro lleno de incredulidad. No fuiste tú quien me lanzó hacia aquí, respondió Flick, intentando mantenerse a salvo sobre el enorme dragón. La escena era un claro ejemplo del entrenamiento poco ortodoxo de Gawain, pero la determinación de Flick brillaba tanto como el sol en el cielo despejado. Flick sentía cómo su corazón latía con fuerza mientras la cuerda se tensaba en sus manos. Este era el momento decisivo. Observó al dragón alado, sus ojos feroces brillando mientras lanzaba un rugido ensordecedor. Ahora o nunca, gritó Flick, apretando los dientes mientras lanzaba la cuerda con precisión alrededor de las fauces de la criatura. El dragón reaccionó al instante, moviéndose violentamente para intentar deshacerse de su intruso. Flick, sin soltar la cuerda, logró mantener su posición, pero sintió cómo cada sacudida amenazaba con derribarlo. Con esto, murmuró Flick, aferrándose con todas sus fuerzas. Pero su exclamación se convirtió en un grito. ¡Wow, wow, wow! Está tratando de sacudirme. Desde abajo, Gawain-sama observaba la escena con una mezcla de exasperación y preocupación. Ponle empeño, Flick, vociferó con su característico tono severo. Si te caes, vas a partirte en dos a mitad del aire. Duele como el infierno. Con un suspiro que denotaba su tensión, añadió, eres el único que puede salir con solo un rasguño de esto, después de todo. Flick, con el sudor corriendo por su frente, no tenía tiempo de responder. Todo su ser estaba concentrado en mantenerse firme y demostrar que podía domar al imponente dragón. Flick sentía la tensión en el aire mientras el dragón seguía resistiéndose a su control. Apretó los dientes, buscando desesperadamente una solución mientras el rugido del viento se mezclaba con los sonidos del combate. Maldita sea, gritó, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a apoderarse de él. Levantando su mano, recordó las palabras que había aprendido en su entrenamiento mágico. Canalizó toda su energía, su cuerpo brillando con destellos eléctricos que recorrían su brazo. Conviértete en un rayo y aparece desde mi mano, exclamó con una fuerza renovada, apuntando hacia el enemigo. Un estallido resonó en el aire cuando una descarga eléctrica surgió de su palma, impactando directamente al dragón. Descarga eléctrica, gritó Flick, viendo cómo la criatura emitía un rugido de dolor mientras la corriente mágica lo envolvía. El momento de alivio fue breve, pero suficiente para que Flick recuperara la compostura. Sabía que no podía perder esta oportunidad para tomar el control. El dragón alado emitió un rugido resonante mientras alzaba vuelo, su imponente figura dominaba el cielo. Flick mantenía el equilibrio sobre su espalda, respirando agitadamente, aún procesando que finalmente había logrado domarlo. El rugido de la criatura se mezcló con el aleteo constante que agitaba el aire a su alrededor. Desde tierra firme, Gawain observaba con una mezcla de asombro y orgullo. Oh, parece que el dragón alado ha sido domado, dijo con una sonrisa amplia, mientras levantaba una mano para proteger sus ojos del sol. Flick miró hacia abajo, aún con la cuerda en la mano, y respondió con humildad, aunque sin ocultar una chispa de emoción en su voz. Sí, de alguna manera. El momento, aunque breve, parecía marcar un logro importante para Flick, quien ahora comprendía un poco más lo que significaba enfrentarse a un desafío tan grande y salir victorioso. Flick se encontraba frente al dragón alado, observándolo con una mezcla de asombro y ternura mientras acariciaba suavemente el contenedor de alimento que llevaba consigo. La criatura inclinó ligeramente la cabeza, soltando un leve rugido que sonaba casi como un saludo amistoso. Se vuelven obedientes a quien se rindieron, comentó Gawain, cruzado de brazos y con una expresión de sabiduría. Si los cuidas bien, puedes llamarlos con un simple silbido, agregó, mirando de reojo al joven que parecía completamente embelesado. De verdad, respondió Flick, levantando la mirada hacia el dragón, que ahora le devolvía una expresión casi afectuosa. Eres más inteligente de lo que aparentas, añadió, dedicándole una leve sonrisa. El dragón emitió un suave cue, que resonó en el establo, moviendo la cabeza de un lado a otro, como si comprendiera cada palabra. Flick dejó escapar un suspiro. Es tan lindo, murmuró, completamente cautivado. Gawain rompió el momento con una carcajada, inclinándose hacia adelante como si fuera a compartir un secreto. Además, son realmente deliciosos, declaró con un tono casual pero firme. El balde que Flick sostenía resbaló de sus manos, chocando contra el suelo con un sonido seco. Su expresión de asombro fue suficiente para que el dragón girara la cabeza, curioso por el repentino cambio de ambiente. Flick acariciaba el hocico del dragón alado, buscando tranquilizarlo tras el inesperado comentario de Gawain. La criatura emitió un leve gruñido, sus ojos grandes y brillantes mostrando algo parecido a la desconfianza. Flick se inclinó ligeramente hacia adelante, como si intentara que el dragón entendiera sus palabras. No te preocupes, le dijo con una voz calmada y llena de determinación. No te comeré, añadió, mirando de reojo a Gawain, quien parecía más entretenido con la idea de usar al dragón para propósitos prácticos y culinarios. Gawain, sin perder su entusiasmo, levantó un dedo y exclamó, puedes freírlos y volar sobre ellos. Conveniente y delicioso.
Flick suspiró, sacudiendo la cabeza ante la extraña lógica de su compañero. Cambiando el tema, se dirigió al dragón con una leve sonrisa. Debería darte un nombre, murmuró, mirando al dragón alado que ladeaba la cabeza con curiosidad. Veamos, dijo, dejando que el momento se alargara mientras buscaba algo que encajara con la majestuosa criatura. De pronto, una chispa de inspiración iluminó su rostro. Lo tengo, exclamó con entusiasmo, sus ojos brillando con orgullo mientras el dragón emitía un sonido bajo y gutural, como si aprobara la elección. El viento cortaba como cuchillas mientras Flick luchaba por mantener el control sobre el dragón alado. Sus manos, tensas y aferradas con fuerza, temblaban por la presión del momento. El rugido de la criatura resonaba en sus oídos, un sonido que mezclaba furia y temor al mismo tiempo. ¡Guau!, gritó Flick, sintiendo cómo su cuerpo era sacudido violentamente mientras el dragón descendía a toda velocidad. El resplandor de energía se intensificó bajo ellos, iluminando el bosque como si un relámpago hubiera estallado en la tierra. Las hojas y ramas se agitaban salvajemente por la onda expansiva, mientras una fuerza invisible parecía desbordarse desde el punto de impacto. ¡Cui!, rugió el dragón, sus alas batían con fuerza, tratando de estabilizarse en medio del caos. El corazón de Flick latía con fuerza mientras observaba el brillante epicentro debajo de ellos. Cada fibra de su ser gritaba que debía hacer algo, pero por un momento, la magnitud del poder liberado lo dejó sin palabras. El choque visual era impactante, una mezcla de terror y asombro llenaba sus ojos. Esto no será fácil, pensó, mientras apretaba los dientes y se preparaba para lo que venía. Flick sintió cómo la cuerda se tensaba en sus manos mientras daba un tirón decidido. Las fibras ásperas raspaban su piel, pero no soltó. Sus ojos estaban fijos en el dragón alado que se agitaba en el cielo, sus enormes alas batiendo con fuerza contra el viento. Ahora, tira con fuerza, se dijo a sí mismo, su voz cargada de determinación mientras apretaba los dientes. El dragón alado, que un momento antes parecía dispuesto a resistirse, comenzó a girar en el aire con movimientos más controlados, como si finalmente aceptara su liderazgo. Los árboles debajo se mecían suavemente por el viento generado por las alas de la criatura, dejando un rastro de hojas flotando en el aire. Flick respiró profundamente, relajando sus hombros. Lo logramos, de alguna manera, dijo en un tono entre aliviado y sorprendido, mientras observaba las montañas a lo lejos, su silueta recortada contra el cielo despejado. En ese instante, una sensación de orgullo y alivio lo invadió. Aunque el camino había sido arduo, por fin sentía que podía controlar al dragón, al menos por ahora. Sus manos todavía temblaban por el esfuerzo, pero en sus ojos brillaba la determinación de seguir adelante. Flick respiró profundamente mientras descendía junto a Gawain, quien reía con fuerza, su voz retumbando con una energía contagiosa. Bueno, eso fue divertido, exclamó Gawain, su rostro lleno de satisfacción mientras golpeaba suavemente su pierna en señal de entusiasmo. Flick, aunque visiblemente agotado, no pudo evitar sonreír, aunque su expresión revelaba una mezcla de humildad y autocrítica. No, aún no pude volar tan libremente como tú lo haces, dijo Flick, bajando ligeramente la mirada mientras se rascaba la cabeza, sus pensamientos centrados en las dificultades que enfrentó durante el vuelo. Gawain no tardó en intervenir, su voz firme y llena de aliento. No te preocupes, exclamó mientras señalaba a Flick con un dedo y su gran bigote se movía ligeramente al hablar. Hiciste un trabajo excelente para poder controlar al dragón así en tu primer intento. Flick levantó la cabeza, y su sonrisa se amplió, agradecido por las palabras de apoyo de su mentor. Muchas gracias, respondió Flick con entusiasmo, su expresión ahora radiante, sintiendo cómo su confianza comenzaba a fortalecerse tras superar el desafío inicial. El viento seguía soplando suavemente, llevándose consigo los ecos de la risa de Gawain y las palabras de gratitud de Flick, mientras ambos disfrutaban de la calma después de la intensidad del vuelo. Gawain estalló en carcajadas, su voz resonando con fuerza mientras se inclinaba hacia atrás, claramente disfrutando el momento. Hubiera sido mejor erigir una barrera y volar a gran altura, dijo, su rostro iluminado con una sonrisa llena de energía, pero eso habría sido aburrido. Flick lo miró con incredulidad, casi incapaz de comprender la lógica detrás de sus palabras. ¿Qué?, murmuró, mientras giraba la cabeza para observar a su mentor, el ceño fruncido por la confusión. Gawain, aún riendo, bajó la mirada hacia Flick, sus ojos llenos de desafío. Después de pasar por todo el problema de conseguir un dragón alado, comenzó a decir, mientras acomodaba su gran bigote con una mano. También deberías aprender a esquivar todo eso con facilidad. Flick suspiró, sin poder ocultar su desconcierto mientras señalaba hacia el horizonte. No me digas eso, respondió con un tono mezcla de resignación y reproche. No era estrictamente necesario volar por esa ruta justo ahora, ¿verdad? Gawain desvió la mirada, haciendo un gesto evasivo mientras mascullaba. Bueno, quiero decir. Mientras ambos seguían su conversación, las siluetas de los dragones alados continuaban surcando el cielo, sus sombras proyectándose sobre las copas de los árboles, añadiendo un toque de majestuosidad al dinámico intercambio entre maestro y aprendiz. Flick observaba a Gawain con una expresión pensativa, sus ojos fijos en el rostro del robusto guerrero.
¿Qué pasa?, preguntó Gawain al notar la mirada fija de Flick. Tengo algo en la cara. Flick negó rápidamente con la cabeza, pero su mirada se desvió momentáneamente hacia el taller que se alzaba a lo lejos. No, murmuró, aunque su mente parecía absorta en otra cosa. De repente, Gawain soltó una carcajada, cruzando los brazos con orgullo. Ya veo, exclamó, como si hubiera entendido algo profundo. Flick finalmente ha llegado a comprender el significado oculto y refinado de mi taller. El joven no pudo evitar un suspiro mientras dirigía su atención nuevamente hacia el modesto edificio. Creo que empiezo a entender la razón por la que tienes tu taller en un lugar como este, murmuró Flick para sí mismo, su tono cargado de resignación. Una escena del pasado cruzó por su mente, Lloyd-sama llevándose una mano a la frente, claramente exasperado. Es porque le causa tantos dolores de cabeza a Lloyd-sama, pensó Flick, casi sintiendo la frustración de aquel día. Sus ojos se posaron en el taller, recordando los rumores sobre su ubicación. Probablemente construyeron el taller en un área tan remota como el terreno de casa de Yasuba, continuó, sus pensamientos tomando forma. Todo para mantener a Gawain-sama alejado. La escena permaneció en silencio por un momento, mientras Flick reflexionaba sobre las peculiares decisiones que rodeaban al imponente guerrero que tenía frente a él. Flick miró al dragón con una mezcla de sorpresa y curiosidad al escuchar su suave gruñido. ¿Estás preocupado por mí?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia el dragón, su tono lleno de genuina gratitud. El dragón, al que había empezado a llamar Dimole, soltó otro cuee, como si respondiera afirmativamente. Gawain observaba la interacción con una sonrisa satisfecha mientras mantenía su mirada en el horizonte. Ahora, lo siguiente será recolectar materiales para la espada, dijo Gawain con su voz firme, señalando el próximo objetivo. Flick asintió con determinación, acariciando suavemente el cuello de Dimole. Vamos a aterrizar, Flick, ordenó Gawain mientras hacía un gesto para que todos se prepararan. Mientras descendían, Flick colocó su mano sobre el lomo de Dimole, susurrándole con cariño. Gracias, Dimole, fuiste de gran ayuda para mí hace un momento. Dimole emitió otro cuee, esta vez más animado, como si entendiera las palabras de su jinete. Contaré contigo a partir de ahora, dijo Flick con una sonrisa cálida, sus ojos brillando con confianza y gratitud. El paisaje se extendía bajo ellos mientras el grupo se acercaba a su próximo desafío, con la conexión entre Flick y Dimole fortalecida por cada paso de su viaje compartido. En el corazón del bosque demoníaco, una densa niebla cubría el suelo, envolviendo el lugar en un ambiente casi místico. Flick y Gawain avanzaban con cautela, los sonidos del bosque amplificándose en la bruma. Está muy neblinoso aquí, comentó Flick, observando cómo la niebla se aferraba al suelo como si tuviera vida propia. Gawain, siempre observador, señaló hacia adelante. Comenzaremos recolectando hierba absorbente de magia. Tiene la propiedad de acumular niebla mágica. Crecen por aquí, agregó mientras escudriñaba los alrededores con su mirada entrenada. Flick se acercó rápidamente a un grupo de plantas que llamaron su atención, sus ojos brillando con interés. «Oh, es eso», exclamó, arrodillándose para examinarlas más de cerca. Las pequeñas y curiosas bolitas en la planta parecían casi vivas. Gawain asintió, cruzando los brazos. Cuando aplastas las semillas hasta convertirlas en polvo y las mezclas con otros ingredientes, se convierten en una piedra mágica capaz de reducir el consumo de maná. Flick recogió un puñado con cuidado, levantándolas como un trofeo. Una piedra mágica, ya veo, murmuró, maravillado por el potencial que contenían esas diminutas plantas. Con una sonrisa triunfante, Flick sostuvo la hierba frente a él. Lo logré, dijo con entusiasmo, sintiéndose más seguro de sus habilidades. La hierba absorbente de magia era solo el primer paso en su misión, pero el momento de victoria llenó a Flick de determinación mientras la niebla alrededor parecía aplaudir en silencio su pequeño éxito. En lo profundo del bosque demoníaco, la misión se tornaba más complicada. Flick sostenía con cuidado la misión asignada, observando con algo de aprensión los hongos succionadores de sangre que sobresalían grotescamente de las cabezas de las criaturas caídas. Flick, llamó Gawain con una voz firme, señalando uno de los cadáveres de los jabalíes enloquecidos. Solo necesitaremos llevar de regreso los hongos que salen de sus cabezas, ¿de acuerdo? El joven asintió rápidamente, aunque no pudo evitar que un escalofrío recorriera su espalda mientras miraba fijamente a las criaturas que parecían aún juzgarlo desde el más allá. Haré mi mejor esfuerzo, respondió Flick, con determinación, aunque su voz traicionaba un toque de nerviosismo. Gawain añadió con una risa seca, aparentemente acostumbrado a situaciones como esta. En cuanto a los cuerpos, utilizaremos uno para el almuerzo, así que asegúrate de volar sus cabezas. Flick tragó saliva mientras se preparaba, observando los colmillos filosos de los jabalíes y cómo sus ojos vacíos parecían clavarse en él incluso en la muerte. Me están mirando, pensó, sintiendo que las criaturas seguían vigilándolo desde el abismo. El silencio del bosque se rompió cuando Flick se armó de valor y se dispuso a cumplir la tarea, sus manos firmes aunque su corazón latía con fuerza. Este era solo un paso más en su entrenamiento, y aunque inquietante, sabía que cada desafío lo llevaba más cerca de convertirse en un aventurero digno de su maestro.
La escena se tornó más relajada tras la batalla, con los restos de los jabalíes enloquecidos esparcidos en el suelo. Gawain, con una expresión satisfecha, se acercó a Flick, dándole una palmada en el hombro. «Buen trabajo», exclamó con orgullo, «has logrado volar sus cabezas con precisión». Flick, aún sujetando sus herramientas, miró los cuerpos en el suelo con cierta curiosidad y preguntó: «No vamos a despellejarlos». Gawain soltó una carcajada, llevándose una mano a la cintura. «No hay tiempo para eso», respondió, señalando un lugar donde podrían encender un fuego. «Prepararemos el almuerzo, así que haz una hoguera y asa todo el cuerpo». El joven asintió, todavía sorprendido por el método directo de su mentor. Mientras trabajaban, Flick no pudo evitar preguntar: «¿Cuántas porciones necesitaremos?». Gawain, con un gesto despreocupado, levantó 3 dedos y comentó: «Yo tomaré 3 porciones para mí. No tenemos mucho tiempo». Flick sonrió, animado por la idea de un banquete inesperado. «De acuerdo, entonces serán 4 porciones en total, contando la mía», respondió mientras terminaba de preparar el fuego. El aroma del jabalí asado llenó el aire, y Flick levantó una porción perfectamente asada con una expresión de triunfo. «Asado fabulosamente», dijo con entusiasmo, listo para disfrutar de su recompensa. En ese momento, Flick supo que incluso las tareas más simples podían ser satisfactorias, especialmente cuando se trataba de sobrevivir en el bosque demoníaco junto a su maestro. Gawain devoraba con entusiasmo su porción de jabalí, sosteniendo un gran trozo de carne con ambas manos. El sonido de su masticar resonaba en el claro del bosque, reflejando su insaciable apetito. «Come como siempre, como si nunca se llenara», pensó Flick, observando con fascinación y algo de diversión mientras mordía su propia comida. Mientras saboreaba su porción, Flick decidió cambiar el tema. «Por cierto, ¿qué recogeremos después?», preguntó, mirando a Gawain con curiosidad. El hombre levantó la mirada de su comida, con la boca todavía llena. Fue su respuesta inicial, seguido de una pausa mientras limpiaba las migajas de su barba. Flick, notando el libro que Gawain tenía al alcance, lo abrió y señaló una ilustración con un dedo. «La próxima tarea parece un poco más complicada», dijo mientras estudiaba la descripción de un peculiar hongo en la página. Los dos compartieron una breve mirada, con Gawain mostrando su típica sonrisa confiada, como si ninguna tarea fuera demasiado difícil para ellos. Las brasas del fuego continuaban crepitando, marcando el ritmo de su breve descanso antes de embarcarse en su siguiente misión. La estructura en ruinas se alzaba frente a ellos, sus paredes desgastadas por el tiempo pero aún imponentes, ocultas entre la vegetación que las reclamaba lentamente. Gawain señaló la entrada oscura con un ademán decidido. «Está dentro de estas antiguas ruinas, justo delante de nosotros», explicó, con una mirada seria. Flick observó la entrada con un leve temblor de emoción y algo de incertidumbre. «Es duro y ágil», continuó Gawain, ajustando su postura y enfatizando con la mano: «Tendremos que capturarlo vivo». Su tono firme dejaba claro la dificultad de la tarea. La curiosidad de Flick brilló en sus ojos mientras preguntaba: «¿Alguna vez has entrado en unas ruinas antiguas antes?». Su voz reflejaba tanto interés como nerviosismo. Gawain se giró hacia él, inclinando levemente la cabeza con algo de expectativa. Flick negó lentamente, recordando una conversación pasada. «No, no lo he hecho», respondió Flick, con una voz tranquila pero honesta. «Solo he escuchado sobre ellas de un excavador antes». Mientras hablaba, imágenes de aquella explicación surgieron en su mente, un recuerdo donde un excavador, con gestos animados, le relataba la importancia y complejidad de trabajar en esos lugares. El ambiente parecía cargarse de anticipación, con el viento susurrando entre las hojas y las ruinas vigilándolos en silencio, como si guardaran secretos esperando ser descubiertos. Flick recordaba vivamente las historias de misiones dentro de ruinas antiguas, donde la exploración y la exterminación solían ser tareas comunes. En aquel entonces, solo Alfine decidía qué hacer, pensó Flick, mientras imágenes de esos momentos pasaban por su mente. Alfine, con una mirada decidida, solía rechazar misiones en ruinas oscuras y estrechas con una negativa firme. «Ni hablar, es demasiado oscuro y estrecho», decía con un tono que no dejaba espacio para discusión, mientras alejaba papeles y se negaba rotundamente. El pensamiento hizo que Flick frunciera ligeramente el ceño, perdido en sus recuerdos. Gawain, notando su expresión, lo miró con curiosidad y dejó escapar un leve suspiro. «¿Qué significa esa cara de preocupación?», preguntó con tono firme, aunque su gesto delataba cierta paciencia. Flick, sorprendido, regresó al presente y tartamudeó una respuesta apresurada. «Ese sí», respondió rápidamente, asintiendo mientras buscaba enfocarse de nuevo. «Come rápido y vámonos», ordenó Gawain, señalándole con un ademán para que no perdiera más tiempo. El ambiente se cargaba de tensión, pero también de la determinación que los empujaba a seguir adelante. Flick observó atentamente al escurridizo slime frente a él. Sus movimientos eran rápidos, casi impredecibles, pero Flick no dejó que eso lo intimidara. «Muro de piedra», gritó con determinación, concentrando su magia en una barrera que surgió del suelo con un estruendo, bloqueando el paso del slime.
El pequeño monstruo se detuvo bruscamente, observando desconcertado la muralla que ahora lo acorralaba. Flick sonrió con una mezcla de confianza y un toque de astucia en su expresión. No importa qué tan rápido seas, dijo, avanzando un paso más, mientras sus ojos se clavaban en el slime como un cazador que ha atrapado a su presa. No servirá de nada si no tienes a dónde correr, agregó con una voz firme, levantando una mano en señal de triunfo. El slime intentó retroceder, pero la muralla y el terreno circundante le cerraban cualquier posible escape. Flick finalmente alzó la voz, con la victoria asegurada. Bien, ahora te tengo, exclamó, con una energía que irradiaba la emoción del momento. La situación estaba controlada, y Flick supo que su estrategia había dado resultados. El slime, inmovilizado, parecía aceptar su destino mientras Flick se preparaba para el siguiente paso. Flick atrapó finalmente al slime, pero antes de poder celebrar su victoria, el pequeño monstruo reaccionó de una manera completamente inesperada. «¡OWWW!», gritó Flick, sintiendo un agudo dolor en su mano. El slime había extendido una parte de su cuerpo viscoso para morderlo. «Gawain-sama, ¿por qué me está mordiendo esta cosa?», exclamó Flick, agitando su mano frenéticamente, tratando de deshacerse del slime que se aferraba a él con sorprendente determinación. Desde la distancia, Gawain observaba la escena con calma, sentado despreocupadamente. «Su hábito alimenticio es diferente al de los slimes normales», respondió con un tono casi aburrido. «No es venenoso, así que relájate». Flick se giró hacia Gawain con una mirada de incredulidad y enojo. «Dime esas cosas de antemano», gritó, claramente frustrado por la falta de advertencias. Gawain, ignorando el tono exasperado de Flick, simplemente dejó escapar una pequeña risa y murmuró para sí mismo, como si fuera un comentario casual: «Ups». Gawain lo olvidó. Mientras tanto, el slime continuaba mordiéndolo, y Flick no podía evitar pensar que su maestro a veces disfrutaba demasiado de sus pequeños descuidos. Flick observó con resignación cómo el slime se retorcía en su mano, todavía algo agitado por los eventos recientes. «Quiero regresar antes de que oscurezca, así que apúrate», exclamó Gawain desde la distancia, su tono despreocupado contrastaba con la evidente incomodidad de Flick. Flick suspiró profundamente y respondió, mostrando su mano aún dolorida. «Entonces, ¿qué tal si me echas una mano en ese caso?», propuso, esperando al menos algo de colaboración. Sin embargo, Gawain simplemente entrecerró los ojos, su expresión severa no ocultaba su intención. «Créeme, realmente quiero bajar allí», dijo, pero su voz adquirió un matiz más grave. «Pero en el momento en que lo haga, todos se dispersarán y huirán». Flick hizo una pausa, evaluando las palabras de su maestro. Aunque frustrado, no pudo evitar admitir que tenía razón. «Buen punto, por favor, quédate quieto allí entonces», respondió con un tono resignado, mientras su mirada reflejaba la mezcla de cansancio y determinación que sentía. Con una mueca, Flick intentó sujetar mejor al slime, que seguía deslizándose entre sus dedos. La escena se mantenía en un extraño equilibrio entre lo absurdo y lo desafiante, mientras ambos personajes seguían con su misión en el bosque. Flick levantó con cuidado al slime metálico que acababa de capturar, dejando escapar un suspiro de alivio. Su expresión mostraba una mezcla de agotamiento y satisfacción por el éxito. «Gawain-sama», llamó Flick con entusiasmo, mostrando su captura mientras el pequeño slime brillaba tenuemente bajo la luz. Desde su posición, Gawain observó con una sonrisa satisfecha y cruzó los brazos mientras asentía. «Bien, parece que lograste atrapar dos ahí dentro», comentó con orgullo, tomando las criaturas con su característico aire confiado. Flick respiró hondo y añadió mientras intentaba recuperar el aliento: «Hemos reunido la mayoría de los ingredientes. Ahora puedo comenzar con la producción mañana». Su tono reflejaba tanto el alivio de haber terminado la tarea como la emoción por el siguiente paso. Gawain apretó las bolsas con los slimes metálicos, su mirada brillaba con determinación mientras exclamaba con entusiasmo: «Será una espada increíble, así que espera con ansias», dijo, su sonrisa amplia mostraba la pasión que tenía por su trabajo. Flick, con una gota de sudor deslizándose por su frente, observó a su maestro y murmuró con resignación: «Por favor, solo haz una espada normal». Su tono tranquilo contrastaba con la energía desbordante de Gawain. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, ambos se preparaban para regresar, listos para enfrentar el próximo desafío que les aguardaba. Mientras Flick observaba cómo el gran dragón alado devoraba tranquilamente su comida, el sonido de pasos ligeros captó su atención. Su mirada se desvió hacia la figura que se acercaba con delicadeza. «Flick-sama», dijo Noelia en un tono suave, inclinando ligeramente la cabeza mientras su cabello ondeaba con la brisa de la tarde. Flick se giró rápidamente, sus ojos se iluminaron al verla. «Noelia», exclamó con preocupación evidente en su rostro, «¿te sientes mejor ahora?». Noelia asintió con una leve sonrisa, sus manos juntas frente a ella como si buscara transmitir calma. «Sí, gracias, estoy mucho mejor», respondió, su voz cargada de gratitud. Mientras el cielo comenzaba a teñirse de tonos cálidos, la figura imponente del dragón detrás de Noelia se destacaba aún más.
Su presencia irradiaba poder y serenidad, un recordatorio silencioso de la tarea que habían logrado juntos. Flick no pudo evitar dirigir una rápida mirada al majestuoso dragón y murmuró para sí mismo: este gran dragón alado es realmente impresionante. Sin embargo, Noelia parecía dudar por un momento, su expresión se tornó un tanto vacilante antes de hablar de nuevo. Por cierto, dijo, como si estuviera reuniendo valor para lo que estaba a punto de preguntar. El ambiente se llenó de una suave expectación mientras Flick aguardaba su siguiente palabra, intrigado por lo que Noelia tenía en mente. Flick acariciaba la cabeza del enorme dragón alado mientras éste respondía con un suave ronroneo de satisfacción. Su imponente figura parecía intimidante, pero a su lado, Noelia se acercó con valentía, observando al animal con curiosidad. Este es Dimole, mi compañero, dijo Flick con una sonrisa confiada mientras señalaba al dragón. Puede parecer feroz, pero es leal y muy inteligente. No te atacará, así que estás a salvo. Noelia alzó la mano tímidamente, acariciando la escamosa piel de Dimole. No puedo creer que hayas logrado someter a uno tan grande. Eso es tan propio de ti, comentó, su tono reflejaba una mezcla de asombro y admiración. Flick rió nerviosamente mientras su mirada se desvió hacia un lado. Sobre eso. La expresión de Noelia cambió a una mezcla de preocupación y curiosidad. Pero, ¿qué piensas hacer con él?, preguntó con seriedad, sus ojos buscaban una respuesta clara en el rostro de Flick. Flick se rascó la cabeza, incómodo con la pregunta. Podría, no sé, cuidarlo yo mismo. Me encargaría de él, por supuesto, sugirió con una mueca. Sabía que dirías eso, pensó Flick con resignación mientras veía la expresión de Noelia endurecerse. Noelia suspiró y cruzó los brazos. Incluso si lo haces, en cuanto lo traigas al pueblo tal como está, probablemente lo derriben allí mismo. Flick bajó la mirada, reconociendo la lógica detrás de las palabras de Noelia. Su idea no era tan práctica como había imaginado. Dimole, ajeno a la conversación, continuaba disfrutando tranquilamente de las caricias y la atención. Noelia inclinó ligeramente su cabeza, llevándose un dedo al mentón mientras pensaba detenidamente. Una pequeña chispa de idea apareció en sus ojos, y con un tono reflexivo, murmuró. Pero podría haber una forma. Flick giró su atención completamente hacia ella, con una mezcla de curiosidad y esperanza en su mirada. Noelia continuó, por ejemplo, si colgamos un gran trozo de tela con el escudo de mi familia en un lugar visible, como alrededor de su cuello. Probablemente no lo ataquen de inmediato. El rostro de Flick se iluminó mientras absorbía la idea, asintiendo lentamente mientras sus pensamientos conectaban las piezas. Ya veo, el escudo de la familia Enestrosa, comentó, examinando la solución que Noelia había propuesto. Noelia asintió con una leve sonrisa, complacida con su propia sugerencia. En cuanto a dónde mantenerlo, hay una granja para montar a caballo detrás de la mansión. Podrías usar una parte de ella. Flick, aún procesando la viabilidad de la idea, observó en dirección al horizonte, visualizando el lugar que Noelia mencionaba. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, la tranquilidad regresaba poco a poco al ambiente, mientras ambos comenzaban a planificar los detalles. Noelia, con una expresión de sorpresa y un leve rubor en sus mejillas, abrió los ojos como platos. Su voz se elevó, tratando de aclarar cualquier malentendido. Eso no es. Flick, algo desconcertado por su reacción, inclinó ligeramente la cabeza, escuchando atentamente. Noelia, sin darle tiempo para responder, continuó apresuradamente, su tono se volvía cada vez más frenético. Lo único que estaba pensando era cómo cuidar a tu Dimole en Yoguhanet sin causar ningún problema. Eso es todo, no hay ningún significado más profundo detrás de esto, ni nada que conduzca a otra cosa. Flick asintió lentamente, procesando sus palabras mientras su rostro se mantenía neutral. Finalmente, respondió con calma, ya veo. Noelia, tratando de recomponerse, declaró con determinación. Por supuesto, haré todo lo que pueda. Flick, mirando hacia el horizonte y reflexionando sobre la situación, agregó con un tono práctico. Si ese es el caso, me ayudaría mucho si pudieras hacer la solicitud al margrave por mí. Ambos compartieron un momento de silencio, el cielo despejado parecía reflejar la calma que poco a poco regresaba entre ellos. Flick acarició suavemente el cuello de Dimole, con una sonrisa que reflejaba tanto gratitud como afecto. No es genial, Dimole. Se inclinó ligeramente hacia la criatura mientras continuaba. Deberías darle las gracias. Ella me ayudará a cuidarte. Dimole soltó un sonido agudo, lleno de emoción, mientras su mirada se dirigía hacia Noelia. Esta última, con una sonrisa nerviosa pero sincera, se acercó. Kaue. Sin previo aviso, Dimole, lleno de entusiasmo, extendió su largo cuello y levantó a Noelia en el aire con un movimiento sorprendentemente ágil. ¡Kia! Flick, viendo la escena con los ojos muy abiertos, dio un paso hacia adelante, alarmado. Noelia. Dimole, sin percatarse de la confusión que estaba causando, seguía moviéndose, mientras Noelia trataba de mantener el equilibrio con una mezcla de sorpresa y risa nerviosa. Flick extendió su brazo hacia las riendas, tratando de controlar la situación.
Wow, sujétate bien, Dimole. El viento soplaba con fuerza alrededor de ellos, mientras la escena se llenaba de caos y risas nerviosas. La conexión entre Flick, Noelia y Dimole se hacía más evidente, incluso en los momentos más inesperados. Dimole aterrizó suavemente después de su inesperado vuelo. Flick sujetaba con firmeza a Noelia, intentando estabilizarse sobre la criatura mientras el viento seguía jugando con sus cabellos. Eso fue una sorpresa, comentó Flick con una sonrisa nerviosa, mientras limpiaba el sudor de su frente. Dimole, de repente, te levantó y salió volando. Noelia, con el rostro sonrojado, apenas podía mirarlo a los ojos. La cercanía entre ambos era suficiente para sentir el calor del otro. Su mente se llenó de pensamientos que no podía controlar. La cara de Flick Sama, su aliento. Intentó apartarse ligeramente, pero su posición no lo permitía. Flick, sin darse cuenta del torbellino de emociones en Noelia, simplemente sonrió de nuevo, aliviado de que ambos estuvieran a salvo. Dimole soltó un leve sonido, como si intentara disculparse, mientras los observaba con una mirada curiosa. Flick observó a Noelia con curiosidad mientras el viento soplaba suavemente alrededor de ellos. Su postura rígida y las mejillas encendidas no pasaron desapercibidas para él. ¿Tienes miedo a las alturas, por casualidad?, preguntó con tono amable, inclinándose ligeramente hacia ella para captar su reacción. Noelia, sobresaltada, negó rápidamente con la cabeza, sus palabras atropelladas delatando su nerviosismo. No, en absoluto. Flick no pudo evitar esbozar una sonrisa traviesa. Estás tan tensa que pensé que estabas asustada. Además, tu rostro está bastante sonrojado. Eso no es. Noelia replicó con rapidez, agitando las manos torpemente mientras intentaba calmarse. A pesar de sus esfuerzos, sus mejillas seguían ardiendo, y su mirada evitaba encontrarse con la de Flick. Finalmente, tratando de recuperar la compostura, murmuró, estoy bien, sí. Flick se relajó y asintió, contento con su respuesta. Ya veo, todo está bien entonces. Dimole volaba serenamente, como si entendiera la importancia del momento, sus alas extendiéndose majestuosamente contra el cielo despejado. Flick y Noelia permanecieron en silencio por un instante mientras el viento frío les acariciaba el rostro. Desde lo alto, el paisaje ante ellos parecía sacado de un sueño. Las montañas en la distancia estaban bañadas por la luz anaranjada del atardecer, mientras que el río serpenteaba como una cinta de plata a través del valle. Noelia, aún con el rubor marcando sus mejillas, no pudo evitar susurrar con asombro. ¡Qué vista tan maravillosa! Flick asintió, sonriendo levemente. Debe ser la forma en que Dimole agradece a Noelia. Dimole, planeando suavemente en el aire, parecía en perfecta armonía con el entorno. Sus movimientos elegantes eran como una danza que complementaba la majestuosidad del paisaje. Noelia giró ligeramente para mirar a Flick, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y emoción. Este momento, compartido entre ellos, estaba lleno de una serenidad que las palabras no podían describir del todo. Mientras tanto, en su mente, Flick no pudo evitar pensar en lo lejos que habían llegado juntos, sintiendo una extraña calidez al ver a Noelia tan impresionada y feliz. Flick miró a Noelia con una mezcla de preocupación y firmeza mientras colocaba su mano en su frente. ¿Ves? Todavía estás algo caliente. El tono de su voz dejaba claro que no iba a aceptar excusas esta vez. Realmente tienes fiebre, ¿verdad? No has descansado lo suficiente. Noelia, aturdida por la proximidad de Flick, no podía formar palabras coherentes. Sus ojos se abrieron con sorpresa mientras intentaba reaccionar. No, eso no. Sin darle tiempo a replicar, Flick la levantó con facilidad, sosteniéndola firmemente en sus brazos. Cuida de ti misma y acuéstate en la cama, ¿de acuerdo? El rostro de Noelia estaba completamente sonrojado mientras sentía la calidez y la seguridad de los brazos de Flick. Ya. Sin poder evitarlo, su mente era un torbellino de emociones, confundida entre la vergüenza y el afecto que comenzaba a brotar en su interior. El sonido de la puerta cerrándose marcó el inicio de un momento que Noelia sabía que recordaría por mucho tiempo. El cielo al atardecer cubría el reino de Hartford con tonos cálidos y sombras profundas, mientras la imponente mansión de Alphine se alzaba como un testimonio de elegancia y poder. En su interior, la atmósfera era distinta, silenciosa, pero cargada de emociones contenidas. Alphine, reclinada sobre la cama, mantenía la mirada perdida en la luz que se filtraba por las ventanas. Sus delicados dedos tocaban su rostro con suavidad, como si intentaran calmar los rastros de lágrimas que se habían deslizado por sus mejillas momentos atrás. Fin. La palabra escapó de sus labios como un susurro, cargada de melancolía y arrepentimiento. Sus ojos, aún enrojecidos, revelaban un conflicto interno que parecía no tener fin. La brisa ligera movía sutilmente su cabello, creando un contraste entre la quietud de su postura y el torbellino de pensamientos que claramente la atormentaban. El nombre que había pronunciado resonaba en la habitación vacía, como un eco de recuerdos que no podía ignorar. Mientras tanto, el ocaso continuaba avanzando, bañando la habitación en una penumbra dorada. La soledad de Alphine se hacía más evidente con cada segundo que pasaba.
El rostro de Alfine se torció con una amarga sonrisa mientras las lágrimas continuaban cayendo, marcando su piel con rastros húmedos. Su voz, quebrada por la culpa y el remordimiento, apenas lograba romper el pesado silencio de la habitación. Ni siquiera le he dicho que lo siento. Su mirada perdida en el techo no podía ocultar el dolor en sus palabras. Cerró los ojos con fuerza, como si al hacerlo pudiera bloquear los recuerdos que la atormentaban. Aún así, no puedo volver a verlo nunca más. Imágenes del pasado invadieron su mente. Escenas donde Finn sonreía, despreocupado, brillando con una luz que Alfine no había sabido apreciar en su momento. La realización de su ceguera emocional cayó sobre ella como una avalancha. Estúpida, estúpida, soy tan estúpida. Cubrió su rostro con las manos, dejando que un grito mudo quedara atrapado en su garganta. Las memorias, que antes parecían insignificantes, ahora la atormentaban con detalles que no había notado. No me di cuenta de nada, absolutamente de nada. El peso de sus errores parecía insoportable, aplastándola contra la cama. Todo lo relacionado con Finn, desde su risa hasta su mirada gentil, era ahora un recordatorio doloroso de lo que había perdido para siempre. Desde la cama, Alfine se cubrió parcialmente con las sábanas, sus ojos aún hinchados por las lágrimas. Su voz resonó débil pero firme, cargada de una mezcla de cansancio y desesperación. No quiero ver a nadie ahora. Volteando hacia el ventanal, su postura reflejaba el peso de las decisiones recientes. Sus dedos apretaron las sábanas mientras continuaba. Inventa una excusa y mándalo lejos. Al otro lado de la puerta, el mayordomo titubeaba, consciente del estado de su señora pero igualmente apremiado por la importancia de su mensaje. Alfine Sama. Alfine cerró los ojos con fuerza, como si el simple acto de escuchar su nombre le resultara insoportable. No acabo de decir que no quiero verlo. El mayordomo respiró profundamente, reuniendo el valor para transmitir las palabras que sabía podrían incomodarla aún más. Me temo que, el capitán de los caballeros reales, Jair Sama, ha venido a visitarla. Un ligero temblor recorrió el cuerpo de Alfine al escuchar el nombre. Sin embargo, el mayordomo continuó. Fue enviado por el preocupado rey para verla directamente. ¿Aceptará recibirlo? Por un momento, el silencio invadió la habitación, interrumpido solo por el sutil crujido del suelo cuando Alfine movió su pierna para bajar de la cama. La sombra de la duda danzaba en sus ojos, pero su rostro permanecía sereno, escondiendo cualquier emoción que pudiera traicionarla. En cuanto Jair abrió la puerta con confianza, Alfine, que aún se encontraba sentada en el borde de su cama, lo observó con una mezcla de sorpresa y molestia. Su mirada era aguda, pero contenía un rastro de vulnerabilidad que ella intentaba ocultar. Jair Dono, aunque haya sido enviado por el rey, me resulta problemático que entres en mi habitación de esa manera. Jair, con su sonrisa habitual, se apoyó ligeramente en el marco de la puerta, ignorando la tensión en el aire. Alfine Dono, suenas más enérgica de lo que pensaba. Él avanzó un poco más, su tono ahora más serio pero aún amable. Llevas descansando más de 2 semanas desde que regresaste de Algren. Todos estaban preocupados de que hubieras contraído alguna enfermedad epidémica. Alfine apartó la mirada, su cabello cayendo sobre su rostro como un escudo, mientras apretaba las sábanas con sus manos. Jair, sin perder su compostura, dio un paso más cerca, esta vez con una chispa de curiosidad en sus ojos. Por cierto. Su voz dejó en el aire un misterio que parecía apuntar a algo más profundo. Alfine sintió su corazón acelerar por un momento, pero mantuvo su expresión seria, preparándose para lo que Jair pudiera decir a continuación. Jair se inclinó ligeramente hacia Alfine, tomando su mano con delicadeza, aunque su tono contenía una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Pudiste reunirte con Finn Dono durante tu estancia allí? El rostro de Alfine se tensó al instante, y su mirada vaciló. Su voz, apenas un susurro, traicionaba su incomodidad. ¿De qué estás hablando? Finn está en su entrenamiento de esgrima y... Jair levantó una ceja, su expresión endureciéndose ligeramente mientras completaba la frase. No me digas, Vigo, lo hiciste. Antes de que Alfine pudiera responder, Vigo intervino desde un costado, inclinando la cabeza con solemnidad y ajustando sus lentes con un gesto nervioso. Me disculpo profundamente. Vigo se enderezó, adoptando un aire de arrepentimiento mientras explicaba. Estaba tan preocupado por Alfine Sama que decidí explicar la situación a Jair Sama bajo mi propia discreción. Hizo una pausa, su voz se quebró levemente antes de continuar. Ruego por su perdón. Alfine apretó los labios, desviando la mirada con una mezcla de culpa y frustración, mientras Jair mantenía su mirada fija, evaluando cada reacción con detenimiento. El silencio que siguió estuvo cargado de tensiones no dichas, como una cuerda a punto de romperse. Alfine apretó los puños, su voz cargada de frustración mientras miraba a Vigo con desdén. Como si pudiera perdonarte. Con su tono cortante, continuó, su expresión endureciéndose mientras sus palabras resonaban en la habitación. Un mayordomo que filtra los secretos de su maestro. Aprende un poco de vergüenza. Jair, sentado junto a Alfine, colocó una mano tranquilizadora en su hombro. Su voz, suave pero firme, trató de calmar la situación.
No hay necesidad de que lo ataques tanto. Hizo una pausa, sus palabras impregnadas de empatía mientras buscaba entender su reacción. Estaba preocupado por ti, alguien que ha ascendido a la nobleza. Ha estado consultándome durante bastante tiempo sobre muchas cosas. Alfine, sin poder evitarlo, bajó la mirada, sus ojos reflejaban una mezcla de emociones mientras intentaba procesar lo que escuchaba. Jair, con una sonrisa sutil y un tono persuasivo, se inclinó hacia ella. Eso es cierto, consultándome sobre varias cosas. Con un leve movimiento, Jair tomó suavemente la mano de Alfine, su mirada fija en la de ella mientras su voz se llenaba de intención. No es un buen mayordomo que se preocupa tanto por su maestro. Su tono cambió ligeramente, volviéndose más profundo y con un aire de misterio. Por eso, conozco todo, incluso tus hábitos. El toque de Jair en su mano se volvió más firme, enviando una oleada de incertidumbre a través de Alfine, mientras sus emociones se desbordaban en el silencio que llenaba el espacio entre ellos. Jair mantuvo su sonrisa, esa mezcla de cortesía y desdén que siempre parecía esconder intenciones más profundas. Eso no fue muy amable de tu parte. Sus ojos se clavaron en Alfine mientras inclinaba ligeramente la cabeza, adoptando un tono que destilaba condescendencia. A pesar de que vine aquí pensando en lo mucho que debes estar sufriendo. Se detuvo un momento, dejando que sus palabras resonaran como un eco en la mente de Alfine. Solo para descubrir que tu querido Finn murió de una enfermedad en Algren. Los ojos de Alfine se abrieron de par en par, su corazón latiendo con fuerza mientras las palabras de Jair perforaban su pecho. Finn no está muerto. Su voz tembló, pero sus palabras salieron con una mezcla de desesperación y determinación. Se levantó con rapidez, su cuerpo vibrando con una mezcla de emociones que no podía contener. Como dije antes, él partió en un viaje para perfeccionar su manejo de la espada. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, Jair se abalanzó con velocidad, derribándola sobre el colchón en un movimiento tan rápido como inesperado. Alfine jadeó con acento agudo, su mente tambaleándose entre el shock y la ira mientras luchaba por procesar lo que acababa de ocurrir. Jair sostuvo la insignia con una mano firme, mostrándola como si fuera una prueba irrefutable. Sus ojos brillaban con una mezcla de burla y triunfo mientras observaba a Alfine, quien yacía debajo de él, inmovilizada por la fuerza de sus propias emociones. La insignia de aventurero de Finn, susurró Jair, alzando el objeto para que Alfine pudiera verlo claramente. Esa que sostienes ahora. Alfine apretó los labios, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Su corazón latía con fuerza, cada palabra de Jair como un cuchillo que la cortaba más profundamente. Fue tomada de un cuerpo masculino con cabello negro. Y con el mismo tatuaje que tú, ¿no es así? Jair sonrió, pero su gesto estaba cargado de malicia, como si disfrutara ver el dolor reflejado en el rostro de Alfine. Y dices que ese cuerpo está entrenando. Alfine dejó escapar un sonido ahogado, sus manos temblorosas aferrándose al borde del colchón, como si eso pudiera estabilizar el torbellino de emociones que la envolvía. ¡Qué farsa!, añadió Jair, su tono ácido mientras clavaba su mirada en ella, sin permitirle un momento de respiro. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Alfine, su respiración entrecortada mientras trataba de encontrar las palabras para responder. Pero no importaba cuánto luchara, las pruebas que Jair mostraba parecían aplastar cualquier argumento que pudiera ofrecer. Alfine extendió su mano con lentitud, sus dedos temblorosos rozaron la superficie de la mesa mientras sus pensamientos se oscurecían, como un abismo sin fin. Una tenue luz reflejaba el filo de un cuchillo que yacía frente a ella. Su mirada perdida se clavó en el objeto mientras murmuraba con una voz apenas audible, cargada de desesperación. Ya no quiero seguir viviendo. Su voz apenas un susurro, como si esas palabras fueran demasiado pesadas incluso para pronunciarlas. Jair, de pie cerca de ella, observó la escena con una mezcla de asombro y alarma, el tono sombrío de Alfine perforando su compostura. ¿Qué sentido tiene vivir en un mundo sin fin? Continuó Alfine, sus ojos llenos de lágrimas mientras su cuerpo parecía hundirse más en la cama. ¿Qué?, exclamó Jair, su voz reflejando una genuina sorpresa mientras su mirada se dirigía rápidamente al cuchillo que ahora Alfine sostenía. Es cierto, dijo ella, un amargo esbozo de sonrisa curvando sus labios mientras alzaba ligeramente el cuchillo. Si Finn está muerto, entonces simplemente puedo ir a donde él está. Jair retrocedió un paso, el tono de sus palabras revelando una pizca de pánico por primera vez. ¿Qué estás diciendo, Alfine? La habitación parecía detenerse en el tiempo, cada respiración pesada, cada movimiento tenso. Alfine, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, cerró los ojos mientras el peso de su dolor la consumía. Jair, sin embargo, extendió rápidamente una mano hacia ella, en un intento desesperado por detenerla antes de que la tragedia pudiera desarrollarse. La habitación se llenó de tensión en un instante. Jair se lanzó hacia Alfine con una mezcla de pánico y determinación al ver el cuchillo peligrosamente cerca de ella. Su voz resonó en el espacio, llena de urgencia. «Oye, esta mujer quiere suicidarse», gritó, dirigiéndose al caballero que permanecía junto a la puerta. «Vigo, deténla».
El caballero, sin dudar, asintió con firmeza. Entendido. Respondió mientras daba un paso al frente, su figura imponente acercándose a Alfine. En un rápido movimiento, Jair sujetó a Alfine por los hombros, tratando de evitar que se lastimara, mientras Vigo se acercaba para intervenir. El cuchillo brilló por un momento bajo la luz, pero fue arrebatado de las manos de Alfine con una precisión impecable. Quita su cuchillo y déjala inconsciente si es necesario, ordenó Jair, su tono lleno de autoridad. Con un golpe calculado, Vigo desarmó a Alfine, haciendo que el cuchillo cayera al suelo con un sonido metálico que resonó por toda la habitación. La mirada de Alfine se llenó de sorpresa y confusión, mientras el peso de la situación parecía abrumarla. El cuchillo rodó lentamente por el suelo, alejándose de la escena. Alfine, con los ojos abiertos de par en par, comenzó a respirar con dificultad, sus emociones desbordándose mientras Jair y Vigo la observaban, aún alertas. La escena comienza con un tenue silencio en la habitación. El techo adornado con cortinas elegantes era lo primero que Alfine vio al abrir lentamente los ojos. Una sensación de desconcierto la invadió mientras su mirada intentaba enfocarse. El suave tejido de las sábanas a su alrededor confirmaba que estaba en un lugar seguro. ¿Dónde estoy?, murmuró en voz baja, aún desorientada, mientras giraba la cabeza, observando el lujoso mobiliario que la rodeaba. El ambiente cálido de la habitación era reconfortante, pero la incertidumbre seguía pesando en su mente. Con un leve esfuerzo, Alfine se incorporó lentamente en la cama, llevando una mano a su frente. Su cabello caía desordenadamente sobre sus hombros mientras trataba de calmar sus pensamientos. Frente a la ventana, la luz del sol inundaba la habitación con un resplandor tranquilo. Una voz masculina resonó desde un rincón de la estancia, firme pero preocupada. ¿Cómo se siente, Alfine Dono?, preguntó, mientras la figura del hombre se mantenía de pie, observándola con calma. Alfine giró lentamente hacia la dirección de la voz, sus ojos encontrándose con el hombre que parecía haber estado esperando a que despertara. La expresión en su rostro mostraba una mezcla de alivio y expectación, mientras el ambiente en la habitación comenzaba a llenarse de preguntas sin responder. La habitación estaba llena de un aire solemne y elegante, con los muebles impecablemente organizados. Alfine, aún con expresión desconcertada, intentaba procesar lo que sucedía. Su mirada recorrió el lugar hasta detenerse en el hombre que estaba cómodamente sentado en un sillón, rodeado de sirvientes atentos. ¿Dónde estoy?, preguntó Alfine. Su tono denotaba una mezcla de incertidumbre y desconfianza mientras sus ojos se clavaban en Jair, quien permanecía relajado. Él respondió con una leve sonrisa, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado. «Esta es mi mansión», dijo, su voz serena pero con un dejo de superioridad que no pasó desapercibido. «Úsala como quieras». Los sirvientes detrás de Jair mantenían sus manos cruzadas, mostrando una perfecta etiqueta mientras observaban con discreción. Alfine apretó ligeramente su puño sobre la mesa frente a ella, su mirada se endureció mientras procesaba la situación. Un tenso silencio llenó el ambiente por unos segundos, roto solo por el sonido del leve roce de su mano contra la superficie del mueble. Ella no dijo una palabra más, pero su expresión lo decía todo. Algo se agitaba en su interior, un conflicto que aún no encontraba palabras para expresar. Jair se acercó lentamente a Alfine, sus pasos resonaban con un ritmo tranquilo pero calculado. Una ligera sonrisa se dibujaba en su rostro, un gesto que contenía más de lo que aparentaba. Con un aire despreocupado, habló mientras recorría la habitación con la mirada. «Para que conste, no encontrarás nada aquí que pueda ser usado como un arma», dijo, su voz tranquila, pero con un dejo de autoridad que no podía ser ignorado. Alfine lo miró, su expresión permanecía firme, pero la tensión en su mandíbula la delataba. Sus ojos seguían los movimientos de Jair con cautela mientras éste continuaba. «Te salvé la vida, así que no puedo permitir que intentes quitártela otra vez, ¿verdad?», añadió, inclinándose hacia ella con una sonrisa que era a la vez tranquilizadora y amenazante. De repente, levantó su mano y tomó suavemente el mentón de Alfine, obligándola a mirarlo directamente. Alfine entrecerró los ojos, sorprendida, y un leve temblor recorrió su cuerpo. La habitación quedó en silencio por un instante, solo el sonido de la respiración contenida de Alfine rompía la quietud. Jair, por su parte, mantuvo su mirada fija en ella, su sonrisa ahora más marcada, mientras parecía disfrutar de la reacción de la mujer frente a él. Jair esbozó una sonrisa tranquila, aunque su mirada parecía estar calculando cada reacción de Alfine. Con un gesto despreocupado levantó las manos y habló con un tono que intentaba parecer tranquilizador, pero no del todo convincente. «No pongas esa cara de miedo. No estaba intentando sobrepasarme contigo». Alfine entrecerró los ojos, aún alerta, mientras su respiración era un poco más rápida de lo normal. Jair, sin perder su actitud, añadió con un ligero cambio en su tono, como si quisiera enfatizar su punto. «Prefiero que mis compañeras estén completamente conscientes. Así puedo hacer lo que quiero sin problemas». La intensidad en la habitación aumentó, mientras Jair clavaba su mirada en Alfine. Sus palabras dejaban un aire de ambigüedad que era imposible ignorar.
Alfine, finalmente, respondió con una voz que intentaba mantenerse firme, aunque era evidente que buscaba más claridad en sus intenciones. ¿Qué es lo que quieres? La sonrisa de Yair se ensanchó, mostrando una pizca de diversión en su expresión. Sus ojos brillaron con un destello de malicia mientras inclinaba ligeramente la cabeza hacia ella. Oh, estoy seguro de que tienes una buena idea de lo que quiero. La tensión entre ambos se hizo palpable, mientras Alfine lo observaba en silencio, sin saber si sus palabras eran una amenaza, un juego, o algo más. Alfine apretó sus puños con fuerza, tratando de encontrar las palabras adecuadas en medio del caos de sus pensamientos. Sus manos temblaban ligeramente, reflejo de la mezcla de frustración y confusión que la invadía. No, no soy tan astuta. Sus palabras salieron con una intensidad que no pudo controlar. Su voz temblaba, pero su determinación se mantenía firme mientras levantaba la vista, enfrentándose directamente a Yair, quien la miraba con una expresión calmada, casi despreocupada. No voy a entender a menos que me lo digas claramente. En sus recuerdos, la imagen de una sonrisa conocida destelló por un instante, trayendo consigo un doloroso eco de nostalgia. Porque soy estúpida, pensó para sí misma, sintiendo cómo esa frase resonaba con fuerza en su interior. Yair, con su sonrisa característica, la observaba en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Su expresión, aunque serena, parecía esconder algo más, como si esperara pacientemente a que Alfine llegara a una conclusión por sí misma. El ambiente se llenó de tensión, mientras el tiempo parecía ralentizarse. Cada gesto, cada mirada, cargaba con un peso emocional que hacía que el aire se sintiera denso, casi irrespirable. Yair se volvió hacia Alfine, esbozando una sonrisa relajada, como si todo estuviera bajo control, incluso cuando las tensiones parecían intensificarse en el aire. Muy bien. Tómate tu tiempo aquí hasta que lo entiendas. Sus palabras, aunque tranquilas, tenían un trasfondo que Alfine no podía descifrar por completo. Yair se dirigió hacia la puerta con un gesto fluido, como si todo estuviera calculado al detalle. Después de todo, soy un hombre de paciencia. El mayordomo, de pie junto a la puerta, inclinó levemente la cabeza en señal de respeto mientras las criadas observaban en silencio. Yair continuó sin detenerse, hasta que te sientas mejor. Eres bienvenida a quedarte tanto tiempo como quieras. Alfine bajó la mirada, sus pensamientos arremolinándose como un torbellino. Sus manos temblaban ligeramente, reflejo del peso que cargaba en su interior. La mención de Finn seguía resonando en su mente. Yair se detuvo justo antes de salir, girando la cabeza para lanzar una última mirada. Su tono era suave, pero sus palabras perforaron como dagas. Quizás sea mi manera de mostrar respeto por Finn Dono, quien murió lejos, en el norte. La puerta se cerró con un sonido firme detrás de él, dejando a Alfine sola en la habitación. Sus ojos permanecieron fijos en el suelo, mientras un profundo suspiro escapaba de sus labios. Alfine observaba desde la ventana, su mirada perdida en los jardines exteriores. Su reflejo en el cristal le devolvía una imagen de desesperanza, mientras sus pensamientos se enredaban en las cadenas de su situación. Ese caballero me dejó inconsciente de un solo golpe. Su mente repasaba el momento, sintiendo el peso de la derrota no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu. Cerró los ojos por un instante, dejando escapar un suspiro cansado. Nunca había conocido a alguien tan fuerte en la capital real. La presencia de los guardias en el exterior era un recordatorio constante de su encierro. Sus armaduras brillaban bajo la luz, inmóviles, como si fueran un símbolo de su falta de libertad. Eso significa que, hasta que ceda, no me dejará salir de aquí. La frustración la consumía lentamente. Se dejó caer sobre la cama, abrazando las sábanas como si fueran su último refugio. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, llenas de anhelo y culpa. Solo quiero ver a Finn en el cielo. Y disculparme con él. Sus sollozos eran débiles, casi inaudibles, pero llenos de una tristeza tan profunda que parecían resonar en toda la habitación. A pesar de todo, las paredes seguían siendo su única compañía, manteniéndola atrapada en una prisión que no solo era física, sino también emocional. Flick detuvo sus pasos en seco, sintiendo una extraña sensación recorrer su cuerpo. Un susurro, apenas audible, atravesó el aire como un eco distante, acariciando sus sentidos. Murmuró, con la mirada fija en el horizonte, mientras una brisa leve agitaba su cabello. El susurro parecía llevar un peso emocional que le resultaba familiar, pero no lograba entenderlo del todo. Su mente intentaba descifrarlo, pero la incertidumbre lo invadía. Eso fue, pensó en voz alta, sus ojos entrecerrados mientras trataba de concentrarse en el sonido que parecía haberse desvanecido con el viento. En ese momento, su expresión cambió drásticamente. La confusión dio paso a una mezcla de sorpresa y preocupación, como si algo lo hubiera sacudido desde lo más profundo. Exclamó, sobresaltado, mientras una gota de sudor resbalaba por su frente. La voz de su compañera lo trajo de vuelta a la realidad, su tono reflejaba una mezcla de curiosidad y preocupación. «Está todo bien, Flick-sama». Él giró hacia ella rápidamente, todavía con el corazón acelerado por lo que había sentido.
Sin embargo, sus palabras se atoraron en su garganta, incapaz de explicar lo que acababa de experimentar. Algo en su interior le decía que ese susurro no era casualidad. Flick se llevó una mano a la cabeza, confundido por el repentino sobresalto. Respiró hondo y se disculpó rápidamente, inclinándose ligeramente hacia su compañera. «Mis disculpas», exclamó con una sonrisa torpe, rascándose la nuca con nerviosismo. Ella lo observó con calma, aunque en sus ojos brillaba una pizca de curiosidad por su reacción. «Te interrumpí mientras usabas la mejora auditiva, ¿cierto?», continuó Flick, intentando justificar su comportamiento. «Es cierto», respondió ella sintiendo suavemente. «Aunque Flick-sama también ha aprendido mejoras en visión, olfato y ritmo cardíaco, creo que aún necesitas mucha práctica para que la mejora de los 5 sentidos sea realmente útil». Flick dejó escapar una leve risa, reconociendo la verdad en sus palabras. «Tienes razón», dijo, desviando la mirada hacia el horizonte, donde alcanzó a ver a Noelia agitándole la mano desde la distancia. «Parece que necesito ser más cuidadoso con el lugar donde los utilizo». Ella sonrió con un aire de serenidad antes de dar un paso hacia adelante. «Oh, cierto», exclamó de repente, «vine aquí para llamarte al almuerzo». Flick parpadeó, sorprendido por el cambio de tema, pero luego asintió con una leve sonrisa. «Todo es cuestión de práctica», murmuró, llevando una mano a su barbilla mientras meditaba sobre sus habilidades. Aunque su tono era casual, en su mirada se percibía una determinación silenciosa. La luz del sol inundaba suavemente la habitación, llenando cada rincón con una calidez melancólica. Desde el exterior, las voces de los sirvientes rompían el silencio con delicadeza. Una joven doncella, llevando un sencillo vestido negro con delantal blanco, abrió la puerta con timidez. «Alphine-sama, le hemos traído su almuerzo», anunció con cortesía, mientras la otra sirvienta a su lado esperaba, sosteniendo una bandeja. La mirada de la doncella recorrió la habitación en busca de su ama, pero se detuvo en seco al darse cuenta de que estaba vacía. Sus labios temblaron ligeramente, y su voz se volvió un susurro casi inaudible. «Alphine-sama», preguntó, insegura, mientras un rastro de preocupación se reflejaba en su rostro. La habitación permaneció en silencio. Las cortinas ondeaban suavemente por la brisa, mientras los muebles, impecablemente ordenados, no ofrecían ninguna pista de la presencia de Alphine. El aire parecía cargado de tensión, como si la calma aparente ocultara un secreto inquietante. La luz del día atravesaba los ventanales, iluminando el rostro sereno pero calculador de Jair. Sentado junto a la ventana, sus ojos brillaban con curiosidad mientras apoyaba su barbilla en una mano. «Han pasado 3 días. ¿Cómo está Alphine?», preguntó, sin apartar la mirada del horizonte. Su tono era despreocupado, pero la intensidad en su voz no podía ser ignorada. El mayordomo inclinó ligeramente la cabeza, mostrando una leve sonrisa profesional. Su porte, siempre impecable, reflejaba la experiencia de años de servicio. «Está comiendo sus alimentos, por lo que no debería haber problemas con su salud», respondió con calma, mientras sus ojos, ocultos tras unas gafas impecables, se entrecerraban ligeramente. Jair giró apenas el rostro, mostrando un destello de interés en sus ojos. «Aunque parece estar sin vida y perdida en sus pensamientos», añadió el mayordomo, con un dejo de preocupación que no alcanzaba a quebrar su compostura. «Ya veo», murmuró Jair, mientras tomaba una botella de vino. La hizo girar suavemente entre sus manos antes de quitar el corcho con un movimiento seguro. El líquido brillante llenó lentamente la copa frente a él, mientras su expresión se mantenía impasible, casi enigmática. Jair sostuvo su copa, dejando que el líquido brillara con la luz del sol que entraba por la ventana. Su sonrisa parecía tranquila, pero su mirada transmitía algo más, un control absoluto de la situación. «Lo sé», dijo, llevando la copa a sus labios mientras observaba con calma a su interlocutor. Su tono era despreocupado, pero cada palabra pesaba como una sentencia. El mayordomo inclinó ligeramente la cabeza, como si sopesara las palabras que estaba a punto de pronunciar. «Todavía existe la posibilidad de que intente suicidarse nuevamente», añadió, con una seriedad que cortó el ambiente como un cuchillo. Jair soltó una leve risa, una mezcla de ironía y confianza, mientras colocaba la copa sobre la mesa cercana. «Por eso», continuó, su voz suave pero cargada de intención, «tengo a la doncella y al caballero que tomé prestados de ti cerca de ella en todo momento». En el pasillo, Alphine caminaba lentamente, su silueta destacándose contra la luz que se filtraba por las ventanas. Su cabello se movía con cada paso, mientras el eco de sus pasos resonaba suavemente en el corredor vacío. «Alphine-sama», preguntó la doncella, su voz cargada de duda y preocupación. Pero Alphine no respondió, perdiéndose en sus propios pensamientos mientras seguía adelante. Alphine avanzaba lentamente por el pasillo, su mirada fija en la puerta frente a ella. Su respiración era apenas audible, pero su mente estaba llena de pensamientos turbulentos. «Solo necesito un paso más», dijo una voz masculina al otro lado de la puerta. Su tono, calculador y frío, resonó débilmente a través de la madera.
Alfine detuvo su andar, sus dedos temblorosos apoyándose contra la pared. Unos pocos días más, y esa doncella de la espada será obediente y caerá en mis manos. Las palabras parecían impregnadas de una oscura satisfacción, como si cada sílaba marcara el avance de un plan bien orquestado. Alfine se detuvo en seco, su respiración contenida. Hugh, susurró, sus ojos entrecerrándose mientras se inclinaba hacia la puerta. Acabo de escuchar el nombre de Finn. Su cuerpo se tensó cuando otra voz continuó al otro lado. La familiaridad del tono hizo que un escalofrío recorriera su espalda. La desaparición de Finn ha sido muy conveniente para nosotros. El dueño de la voz no era otro que Vigo. Su tono era calculador, cada palabra cargada con una peligrosa confianza. Es la voz de Vigo, murmuró Alfine, retrocediendo un paso. El reconocimiento la golpeó como un relámpago. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea, continuó Vigo, su voz cada vez más clara. En mi búsqueda del desaparecido Finn Sama, logré obtener información de la Guilda de Aventureros en Albion sobre un hombre que llevaba su insignia de aventurero. Las palabras parecían un cuchillo que atravesaba el aire, cargadas de un propósito que Alfine aún no podía descifrar por completo. Ella apretó los puños, su mirada oscurecida por una mezcla de temor y determinación. Su mente se llenó de preguntas, pero una cosa era clara, tenía que descubrir la verdad. Al otro lado de la puerta, la voz de Vigo continuaba con calma, relatando cada detalle de su plan como si fuera un maestro de ajedrez narrando su jugada maestra. Fue una idea brillante, la satisfacción en su voz era inconfundible. Alfine, con los ojos muy abiertos, presionaba sus manos contra la puerta, intentando no perder una sola palabra. Para disfrazar un cadáver de alguien con una altura similar, teñimos su cabello de negro y le tatuamos el cuello para hacerlo parecer a Finn. Cada palabra era como una daga que se clavaba más profundo en el corazón de Alfine, sus manos temblaban al escuchar cómo manipulaban la verdad. Luego sobornamos a los oficiales de la Guilda de Aventureros y al hombre con la insignia para que la historia tuviera sentido. Vigo hizo una pausa, el tono de su voz denotando una satisfacción fría. Y ella lo creyó, completamente. El tono finalizó con un toque de burla, mientras la escena del crimen cuidadosamente fabricada se dibujaba vívidamente en la mente de Alfine. Hiciste un buen trabajo, Vigo, exclamó Jair, su risa resonando mientras levantaba una copa de vino, celebrando con una teatralidad que hizo que Alfine apretara los dientes. Jair-sama, por favor, baje la voz. Alfine-sama aún no ha caído completamente. La advertencia de Vigo, aunque baja, llevaba un peso significativo. Alfine presionó su frente contra la puerta, su respiración entrecortada mientras su mente intentaba procesar todo lo que acababa de escuchar. Las palabras de Vigo y Jair eran un veneno que se filtraba lentamente, pero su corazón no podía permitirse rendirse. No todavía. La tenue luz del candelabro iluminaba el rostro frío y calculador de Jair mientras sostenía su copa de vino, observando con indiferencia el borde de su bebida. Su tono, aunque sereno, llevaba un peso inquebrantable. Además, por favor abstente de hacer una petición como esta en el futuro. Su mirada se dirigió fugazmente hacia Vigo, dejando claro que no estaba abierto a réplica alguna. Vigo, con la espalda recta y las manos cruzadas detrás, asintió lentamente. Lo sé, respondió con una leve inclinación de cabeza, su voz grave como si estuviera calculando el alcance de sus acciones. Su postura denotaba lealtad, pero sus palabras llevaban el eco de una advertencia velada. Jair continuó, su voz cargada con una mezcla de admiración y arrogancia. Alfine es la mujer más hermosa de todo el reino. El leve brillo en sus ojos denotaba algo más que un simple reconocimiento. Era una obsesión que había florecido en un deseo implacable. Al otro lado de la puerta, Alfine apretaba los puños, sus uñas clavándose en la madera mientras intentaba contener las emociones que luchaban por salir. Su respiración era errática, y sus ojos reflejaban una mezcla de ira y desesperación. Y una vez que la tenga en mis manos, ya no necesitaré tu ayuda. Concluyó Jair con una sonrisa satisfecha, como si su victoria ya estuviera asegurada. Vigo asintió de nuevo, pero esta vez sus palabras tomaron un matiz solemne. Existimos para cumplir una gran misión, asistir a tu padre, su excelencia el primer ministro. El peso de esa declaración parecía llenar la habitación, como un recordatorio de las cadenas invisibles que unían a todos los presentes. En la oscuridad del pasillo, Alfine se juró a sí misma no ceder. Sus dedos temblaban mientras permanecían presionados contra la puerta, pero en su interior una llama de determinación comenzaba a arder. El puño de Alfine golpeó suavemente la fría madera de la puerta, mientras un torrente de emociones le atravesaba el pecho. Su respiración se agitaba al tiempo que el velo de las mentiras se desmoronaba ante sus ojos. El cuerpo que vi en Algren no era el suyo. Su voz resonó débilmente en el silencio de la habitación, temblorosa y cargada de desesperación. Su mente se inundó con fragmentos de recuerdos, cada uno revelando la magnitud de la farsa que había sido tejida alrededor de ella. Todo, murmuró con los ojos empañados de lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas. Todo fue solo una charada. La impotencia le golpeó como una ola, obligándola a inclinar la cabeza mientras el peso de sus pensamientos se hacía insoportable.
Soy tan idiota, admitió con amargura, apretando los dientes mientras el dolor se manifestaba en su rostro. Dejarme engañar por un cadáver falso es simplemente ridículo. Las lágrimas cayeron en cascada, marcando el final de su resistencia emocional. Su cuerpo temblaba bajo el peso de la verdad que había intentado ignorar. Una verdadera idiota, susurró para sí misma, dejando que las lágrimas trazaran el camino de su agonía interna. Alfine cerró los ojos y tomó una profunda respiración. Su corazón aún latía con fuerza, pero su mente comenzaba a encontrar la claridad que tanto necesitaba. Cálmate, murmuró para sí misma, dejando que su voz rompiera el pesado silencio. Vamos a evaluar toda la situación. Sabía que si actuaba solo en base a sus emociones, terminaría cometiendo los mismos errores del pasado. Si solo actúo siguiendo mis sentimientos, seguiré siendo la misma idiota de antes. Una determinación silenciosa se reflejaba en su expresión, a pesar del dolor que aún cargaba en su pecho. La verdad que había descubierto le daba un nuevo propósito. Jair estaba intentando convertirla en suya, manipulando todo a su alrededor para lograrlo. Ridículo, susurró, sintiendo un destello de rabia que iluminó brevemente su agotada mente. Pero no todo era oscuridad. Una chispa de esperanza apareció entre sus pensamientos. Finn sigue vivo. Sus labios se curvaron en una débil sonrisa mientras las lágrimas amenazaban con volver a brotar. Estoy contenta. Sabía que debía mantenerse fuerte. Vigo, actuando como agente de Jair, seguramente poseía información crucial sobre Finn. Podría tener información sobre Finn, pensó, mirando hacia adelante con renovada determinación. Tenía que enfrentarlos, tenía que encontrarlo. La puerta se abrió de golpe, haciendo eco en el silencioso pasillo. Alfine, con el rostro lleno de determinación, irrumpió en la habitación con pasos firmes, su mirada ardiente fijándose en los ocupantes. Entonces, exclamó, mientras el aire parecía tensarse a su alrededor. Recordando las palabras que había escuchado momentos antes, su puño se apretó con fuerza mientras contenía la rabia y el dolor que bullían en su interior. Simplemente haré que me lo digan. Su voz resonó con fuerza, dejando claro que no aceptaría más mentiras o evasivas. Su vestido ondeaba ligeramente con el movimiento brusco, reflejando el fuego interno que la impulsaba a actuar. Esa conversación de hace un momento, continuó, su voz ahora más demandante, mientras avanzaba hacia ellos sin titubear. Díganme más sobre eso. La intensidad en su mirada era inconfundible. Alfine no iba a permitir que nadie más controlara su destino, no después de todo lo que había descubierto. Su resolución brillaba con una fuerza que no podía ser ignorada. El sonido de pasos resonó en el amplio salón, una presencia inesperada irrumpía en el dominio de Jair. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Alfine entrar con una determinación que no dejaba lugar a dudas. «¡Ah, Alfine!», exclamó Jair, su voz cargada de sorpresa y nerviosismo. «¿Por qué estás aquí?». Giró rápidamente la cabeza, buscando algún rastro de las criadas que deberían haberla detenido. «¿Qué hay de las sirvientas?», preguntó, el sudor comenzando a correr por su frente. Alfine avanzó con pasos decididos, sus manos firmes empuñaban una espada que ahora descansaba amenazante sobre el cuello de Jair. La tensión en la habitación era palpable, cada palabra suya era como un golpe directo a su captor. «Olvídate de eso», le gritó, su voz temblando de furia contenida. «Solo dime todo lo que sabes sobre Finn». La mirada de Alfine se desvió rápidamente hacia Vigo, su intensidad no disminuía ni un ápice. «Tú también», Vigo, ordenó, con la misma autoridad implacable. El miedo en el rostro de Jair se hizo evidente, su usual actitud confiada se desmoronaba frente a la fuerza de voluntad inquebrantable de Alfine. Ella no iba a detenerse, no mientras aún quedara una verdad que descubrir. La tensión en la habitación era sofocante. Alfine presionaba la hoja de su espada más cerca de Jair, sus ojos llenos de determinación y furia contenida. El brillo frío del acero reflejaba su resolución. «Alfine Dono, has perdido la cabeza», exclamó Jair, su voz temblorosa mientras una gota de sudor recorría su frente. No podía ocultar el miedo que comenzaba a invadirlo. Vigo, observando desde un rincón, mantenía una expresión severa, aunque una chispa de preocupación brillaba en sus ojos. «Alfine Sama», dijo, intentando mantener la compostura, pero su tono delataba su intranquilidad. La voz de Alfine resonó en la habitación, cargada de desprecio y determinación. «No tengo interés en esos títulos ya». Su mirada, afilada como la hoja que sostenía, no dejaba espacio para dudas. Jair tragó saliva con dificultad. Sus pensamientos volaban a posibles consecuencias. «Si el rey se entera de esto», musitó, su voz apagada por el temor, como si intentar razonar con Alfine pudiera cambiar su destino. «Ahora dime dónde está Finn», ordenó Alfine, su tono firme y cortante. La cercanía de su espada hizo que Jair emitiera un sonido ahogado, mezcla de pánico e impotencia. La determinación de Alfine no se tambaleaba, y su presencia era abrumadora. En ese momento, quedó claro que no se detendría hasta obtener las respuestas que buscaba, sin importar las consecuencias. La atmósfera estaba cargada de tensión.
Alfine mantenía su espada firmemente apuntada hacia Yair, mientras su mirada, fría y determinada, no dejaba espacio para dudas. El filo de la hoja brillaba bajo la tenue luz, reflejando el peso de las palabras que estaban por decirse. Tú también, Vigo, ordenó Alfine, girando levemente su rostro hacia el mayordomo. Sus ojos oscuros lo atravesaron con una intensidad que dejó claro que no toleraría más evasivas. Lo entiendo, dijo Vigo, levantando las manos en un gesto de rendición. Su voz, aunque pausada, traicionaba un leve temblor. Le diré todo lo que sé sobre Finn-sama. Pero, por favor, baje su espada, Alfine-sama. Alfine no cedió ni un milímetro. Primero, dime todo lo que sabes. Rápido, exigió, su tono impregnado de impaciencia y rabia contenida. La proximidad de la espada al cuello de Yair hacía que su respiración se volviera más errática. Vigo, por favor, sálvame, suplicó Yair, su rostro empapado en lágrimas mientras sus palabras apenas podían salir entre sollozos. No quiero morir todavía. Su desesperación era palpable, una mezcla de miedo y arrepentimiento. Vigo permanecía en su lugar, con el rostro endurecido mientras evaluaba la situación. Sabía que cualquier palabra equivocada podría desencadenar un desastre, pero el filo de la verdad ya estaba sobre ellos, afilado e ineludible. La figura de Vigo permanecía erguida, aunque había un leve temblor en sus manos mientras hablaba. Su voz era baja, casi como si temiera que las paredes pudieran escuchar. Estoy seguro de que Finn Dono aún está vivo, afirmó Vigo con firmeza, pero sus ojos revelaban un rastro de duda, quizás del peso de sus propios secretos. Alfine no desvió la mirada, su respiración se mantuvo estable, pero su mente parecía correr a 1000 por hora, analizando cada palabra. Entiendo, respondió Alfine con voz baja, su tono frío y distante. Cada paso que daba, resonaba en el pasillo vacío, marcando un ritmo que no hacía más que aumentar la tensión del momento. Vigo continuó, ahora mirando hacia abajo, como si no pudiera sostener la mirada de Alfine. El hombre que llevaba la insignia de aventurero de Finn Dono la recogió en la ciudad fronteriza de Yuhan-no-te. El recuerdo de ese hombre vino a su mente, su sonrisa descarada mientras alardeaba de su descubrimiento. Un objeto que no le pertenecía, pero que usaba como si fuera suyo. Dijo que viajó todo el camino hasta Algren, añadió Vigo, sus palabras teñidas de cierto desconcierto. Las imágenes de un paisaje destruido, el humo ascendiendo hacia el cielo y las ruinas de Algren se dibujaron en la mente de Alfine. Era como si cada palabra fuera una pieza más del rompecabezas que intentaba armar. ¿Qué papel jugaba aquel hombre? ¿Y qué tanto sabía realmente Vigo? El silencio volvió a caer en el pasillo, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de preguntas, de tensiones y de verdades que aún no habían sido reveladas. La habitación estaba en silencio, solo el crujir ocasional de la madera bajo los pies de Alfine rompía la quietud. Su mirada se mantenía fija en Vigo, quien permanecía de pie con una calma que parecía forzada. ¿Así que Finn realmente fue a la frontera?, preguntó Alfine, su voz cargada de incredulidad y frustración. Cada palabra llevaba el peso de sus pensamientos, llenos de duda y sospecha. Vigo, con su postura imperturbable, respondió con tono neutro, quizás. Sin embargo, es cierto que no hemos podido localizarlo en Yuhan-no-te. Los ojos de Alfine brillaron con una mezcla de ira y desesperación mientras daba un paso adelante. ¿Estás seguro de que no estás ocultando nada más? Vigo dejó escapar un leve suspiro, sus ojos fijos en algún punto distante. Perdimos todo rastro de Finn Dono allí. Esa es toda la información que tenemos. Alfine apretó los dientes, sus pensamientos se arremolinaban como una tormenta. La idea de Finn vivo, pero fuera de su alcance, era como una espina clavada en su pecho. Finalmente, Vigo añadió con un leve tono de pesar, creemos que Finn Dono sigue con vida, pero no sabemos dónde está. El aire en la habitación parecía más pesado. Alfine cerró los ojos un momento, intentando calmar la furia que ardía en su interior. Sabía que había piezas faltantes en esta historia, pero Vigo no parecía dispuesto a entregarlas tan fácilmente. Alfine respiró hondo, tratando de controlar la tormenta de emociones que se arremolinaba en su interior. Su mirada se clavó en el hombre frente a ella, evaluando cada palabra, cada gesto. Parece que ya no tiene más información que dar, pensó para sí misma, mientras apretaba los labios. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y desconfianza. Yair, con el rostro empapado en sudor y los nervios a flor de piel, intentó recuperar algo de compostura. Alfine Dono, ya estás satisfecha, ¿verdad?, dijo con una risa nerviosa, tratando de calmar la tensión. Sus palabras no lograron ocultar el miedo en su voz. Por favor, date prisa y déjame ir. La respuesta de Alfine fue tajante. No. La expresión de Yair se congeló en una mezcla de sorpresa y terror. Murmuró, su voz apenas un susurro. Alfine mantuvo su mirada firme y sin titubeos. Serás mi rehén hasta que abandone la capital real, anunció, su tono lleno de una fría resolución. Cada palabra parecía resonar en el silencio de la habitación, dejando claro que no aceptaría objeciones. Vigo, siempre estoico, observó la escena sin emitir juicio alguno. Con un leve movimiento de cabeza, respondió a la orden de Alfine.
Vigo, tráeme un carruaje, dijo ella, sin siquiera apartar la vista de Jair. El ambiente se cargó aún más, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Cada movimiento parecía calculado, cada palabra cuidadosamente elegida en este juego de poder en el que Alfine no tenía intención de ceder. La tensión en la sala alcanzó su punto máximo cuando Vigo dio un paso al frente, extendiendo sus manos en un gesto de aparente disculpa, pero con una firmeza en su voz que revelaba sus verdaderas intenciones. Alfine-sama, lo siento, pero no puedo hacer eso, declaró, su tono calmado pero firme resonando en la habitación. Los ojos de Alfine se abrieron de par en par, pero antes de que pudiera reaccionar, el sonido de vidrios rompiéndose llenó el aire. A través de las ventanas, sombras irrumpieron, lanzándose al interior con precisión letal. Alfine se encontraba encima de Jair, manteniendo su espada firmemente contra él. Su mirada rápidamente se dirigió a los intrusos, evaluando la situación. Una mezcla de sorpresa y furia cruzó por su rostro mientras apretaba los dientes, lista para enfrentarse a esta nueva amenaza. Los intrusos, cubiertos con armaduras brillantes, atacaron con movimientos calculados. Sin embargo, Alfine, con sus reflejos afilados, se movió como un rayo, esquivando y contraatacando con una ferocidad que revelaba su experiencia como guerrera. El sonido de acero chocando contra acero resonó por toda la habitación. Los movimientos de Alfine eran fluidos pero mortales, mientras protegía a Jair de ser alcanzado por los golpes enemigos. Cada movimiento suyo era un recordatorio de por qué alguna vez fue temida como una de las mejores espadachinas del reino. Pero algo en el ambiente indicaba que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. La mirada de Vigo se mantenía fija en ella, con una calma inquietante que parecía esconder un plan mayor. La tensión en la sala se intensificó cuando Alfine, con el ceño fruncido y sudor en la frente, se encontraba rodeada. Su respiración pesada era el único indicio de su agotamiento mientras mantenía su espada firme, enfrentándose a los guardias que no dejaban de avanzar. «Q», exclamó, apretando los dientes mientras bloqueaba un ataque con un movimiento rápido, el sonido del acero chocando resonando por toda la habitación. Desde el fondo, Vigo alzó la voz con una orden fría y autoritaria: «Protejan a Jair-sama. No me importa si tienen que matarla», gritó, señalando con un dedo hacia Alfine, su tono implacable dejando claro que no aceptaría fallas. Los guardias, armados con lanzas y espadas, se lanzaron hacia ella en un movimiento sincronizado. Alfine, con sus reflejos aún intactos, desvió el primer ataque con un giro elegante, pero los golpes consecutivos no le daban tregua. Con un grito furioso, se impulsó hacia adelante, esquivando por poco un golpe directo. Las astillas de madera volaron por los aires cuando una de las lanzas destrozó una mesa cercana, mientras Alfine giraba en el aire, aterrizando con una gracia que contrastaba con la ferocidad de la batalla. El sonido de las pisadas apresuradas y los impactos resonaban como un eco caótico. Alfine no podía permitirse el lujo de fallar, no ahora. Su determinación brillaba en sus ojos mientras continuaba luchando, cada movimiento cargado con una mezcla de desesperación y voluntad inquebrantable. El choque entre la determinación y el caos se hizo más intenso. Alfine, con un grito que resonaba como un rugido salvaje, se lanzó hacia adelante con toda su fuerza. «¡Hacha!», gritó, mientras su figura descendía velozmente hacia su enemigo, como un cometa dispuesto a destruir todo a su paso. El impacto fue brutal, el sonido de su espada rompiendo la armadura del guardia resonó como un trueno, enviándolo hacia atrás mientras las astillas y fragmentos volaban por los aires. Alfine, con una precisión impecable, se giró rápidamente, su mirada ardía con una mezcla de furia y concentración. El guardia trató de recuperar el equilibrio, pero Alfine no dio tregua. Con un movimiento veloz, la espada que sostenía brilló bajo la luz, girando en un arco perfecto hacia su objetivo. «Te atrapé», exclamó, su voz llena de resolución. La escena era un torbellino de acción, los ecos de la batalla llenaban el aire mientras Alfine continuaba su avance, cada movimiento cargado de una voluntad implacable. Sin embargo, sabía que no podía permitirse ningún error, la batalla aún estaba lejos de terminar. El choque resonó con fuerza, la hoja de Alfine impactó contra la armadura del caballero, pero algo estaba mal. Una chispa verde y un sonido metálico más fuerte de lo normal la hicieron retroceder, confundida. «¿Qué?», su voz se quebró por la incredulidad, observando cómo el caballero seguía de pie, ileso. Una grieta negra en su armadura reveló un brillo verde extraño, casi antinatural. «Sangre verde», pensó Alfine, sus ojos abiertos de par en par. Cada fibra de su ser le decía que esto no era normal, que estaba enfrentando algo fuera de su entendimiento. De repente, una poderosa fuerza la empujó hacia atrás, sacándola de su posición. Soltó un jadeo, tambaleándose mientras sentía el suelo desmoronarse bajo sus pies. Su respiración se volvió errática mientras su cuerpo era lanzado al vacío. Por instinto, Alfine giró su cuerpo en el aire, tratando de orientarse. «Necesito salir de aquí y encontrar a Finn», gritó en su mente, apretando los dientes. Pero primero debía sobrevivir a la caída. Miró hacia abajo y calculó rápidamente dónde podría aterrizar sin empeorar su situación. «Lo que sea esto, no puedo ganar contra eso ahora».
Su mente seguía analizando las posibilidades mientras su cuerpo descendía rápidamente hacia el pavimento. Sin embargo, sus ojos permanecieron enfocados. La lucha aún no terminaba. Alphine aterrizó con torpeza, su mirada frenética buscaba una salida entre el caos. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con una carreta estacionada cerca. La esperanza chispeó en su interior. «Una carreta», gritó con alivio, sabiendo que este podría ser su escape. La conductora, una joven despreocupada, se giró al escuchar el ruido detrás de ella. Apenas tuvo tiempo de procesar lo que ocurría cuando Alphine, en un movimiento rápido, la sujetó, tapándole la boca. Que, intentó resistirse, pero la fuerza de Alphine era superior, su desesperación le daba un ímpetu implacable. «Silencio», ordenó Alphine, su tono duro pero desesperado, mientras su mirada recorría los alrededores en busca de enemigos. «Lo siento, pero necesito esta carreta. Ahora», gritó, empujando a la joven hacia un lado para tomar el control. Sus manos temblaban mientras agarraba las riendas, pero su determinación era inquebrantable. El tiempo apremiaba, y Alphine sabía que debía actuar rápido si quería mantener su ventaja y escapar de quienes la perseguían.